Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Reencarnada como Artoria, el Rey León. Autor Limégima sinopsis. Artoria Stark es la hija perdida de la familia Stark. En el pasado, era una jugadora, alguien que veía a los héroes salvar el mundo desde detrás de una pantalla. Ahora, despierta dentro del propio universo Marvel, portando recuerdos que no pertenecen a este mundo y un poder que jamás debería haber existido en él. En lo más profundo de su alma yace un fragmento de Fate Grand Order. Ya no es un juego. Ya no es un sistema basado en el azar o el entretenimiento. Es autoridad. Una fuerza capaz de doblegar el destino, reescribir resultados y desafiar un futuro que debería haber sido inevitable. Circuitos mágicos carmesí se encienden. Sellos de comando se crean. Un campo delimitado se despliega, silencioso y absoluto. Detrás de los circuitos, los sellos y las leyes invisibles que se sobrescriben, algo observa. La sombra persistente del Rey León Blanco. Este mundo le resulta familiar. Pero el destino no la recuerda. 182. Capítulo 182. La batalla en Shandar Gum. Al final, el cuerpo Nova no pudo detener la arriesgada apuesta de Ronan. El maltrecho acorazado se estrelló contra la próspera ciudad de Shandar, sin diferencia alguna con el impacto de un meteorito. En el instante en que la nave de Ronan atravesó el escudo protector del cuerpo Nova, Star-Lord escapó rápidamente. Junto a él, Nebula, una cyborg semirobótica, también logró abandonar la nave de Ronan en una cápsula de escape, rumbo a un destino desconocido. Sin embargo, su paradero ya no importaba. Artoria llevó a Gamora, Rocket y Groot en la pequeña nave del Hyperion, la separó del casco y voló hacia Shandar. Era una batalla crucial que no se podía perder. Con esto en mente, Artoria pilotó la nave a gran velocidad, tan rápido que Rocket, que iba a su lado, casi vomitó. Al final, he ganado esta guerra. El acorazado se estrelló contra el suelo, pero, sorprendentemente, no explotó. El casco solo se había agrietado. Para poder construir un acorazado tan robusto, el nivel tecnológico de los Kree era realmente muy alto. Ronan, al frente de los guerreros Kree supervivientes, pisó oficialmente suelo de Shandar. Al ver a la gente aterrorizada a su alrededor, Ronan esbozó una sonrisa cruel y alzó el martillo de guerra que sostenía en la mano. Aunque Ronan no dio la orden, sus subordinados, que lo habían seguido durante tanto tiempo, comprendieron su significado. Solo quedaban una docena de soldados. Si bien algunos estaban heridos y dejaban tras de sí sangre azul verdosa, todos alzaron sus armas al unísono y dispararon rayos letales contra los civiles inocentes que los rodeaban. Los rayos azules atravesaron instantáneamente los cuerpos de varias personas. Estas ni siquiera pudieron gritar antes de que la luz en sus ojos se apagara. ¡Corran! Es Ronan el acusador. Solo entonces alguien entre la multitud reaccionó, lanzando una advertencia que los hizo reaccionar. La visión del buque de guerra estrellándose los había aterrorizado, y no habían huido de inmediato. Ahora que la gente moría, todos comprendieron que el carnicero había llegado de verdad. La gente comenzó a huir presa del pánico, pero los despiadados verdugos volvieron a disparar esos rayos que representaban a la muerte. Malditos sean esos cabrones. Star-Lord era el que estaba más cerca. Al verlos masacrar civiles sin pizca de humanidad, sus ojos se enrojecieron al instante. Empezó a pilotar su nave para disparar a los Kree en tierra, pero, por desgracia, su habilidad técnica era limitada. No era como Rocket, que acertaba en cada disparo. No podía dar en el blanco a los ágiles soldados Kree en tierra. En ese momento, Drax, que acababa de despertar, salió de la habitación. Sorprendentemente, el enorme alboroto de la nave no lo había despertado del todo. Déjenme en paz. Voy a masacrarlos. Al ver a Ronan y a los soldados Kree abajo, un destello de recuerdos dolorosos cruzó los ojos de Drax, seguido de una oleada interminable de rabia que le llenó el corazón.
Su expresión era aterradora. Las venas de su cabeza calva se le hinchaban una tras otra. Sacando sus preciadas dagas, Drax habló con Star-Lord, que estaba al mando de la nave. Oye. No es que no te quiera en el campo de batalla. Tienes que entender que, si me detengo a aterrizar ahora, podrían derribarme con esas malditas armas, cree. Esta es la nave con la que crecí. No puedo perderla. Respecto a la petición de Drax, que lo consideraba una locura, Star-Lord habló con una sonrisa amarga mientras esquivaba los ataques desde tierra. No le importaba si el grandulón podía derrotar a los soldados, cree. Más bien, si se detenía ahora, podrían ser destruidos de inmediato. Sin mencionar sus sentimientos hacia la nave, probablemente perderían la vida, que era lo más importante. Entonces quédate en el cielo y sé un pajarito. Al escuchar las palabras de Star-Lord, Drax no tenía intención de comprender. El enemigo que había matado a su esposa e hija estaba ante sus ojos. ¿Cómo iba a quedarse de brazos cruzados? Aunque significara la muerte, prefería morir luchando contra su enemigo, en lugar de ser abatido como un pájaro en el cielo. Tras burlarse en silencio de Star-Lord, Drax tomó su mochila propulsora y se dirigió a la salida de la nave. Después de abrir la escotilla, saltó de la nave sin pensarlo 2 veces. Ya estoy harto de trabajar con estos tipos tan obstinados. Al ver en la pantalla que la escotilla se cerraba automáticamente, Star-Lord se quedó sin palabras. Había perdido toda esperanza con ese testarudo. Si quería buscar la muerte, que lo hiciera. Tras tanto tiempo sin lograr alcanzar a Star-Lord, Ronan, en tierra, se impacientó. Alzó su martillo de guerra, cree, y disparó instantáneamente una onda de luz negra hacia Star-Lord. Naturalmente, Star-Lord la esquivó, pero era evidente que no se trataba de un arma convencional. La onda de luz se disipó al instante y, en un abrir y cerrar de ojos, Star-Lord se encontró con su nave inmóvil, como si arrastrara un peso enorme, sobrecargada e incapaz de volar. ¿Qué demonios está pasando? Ocúpate de él, y de ese tipo también. Star-Lord estaba confundido, pero Ronan no tenía intención de dejar pasar esta buena oportunidad. Habló con sus subordinados y apuntó su martillo hacia Star-Lord y el recién aparecido Drax. Las armas recalibraron su puntería, y Star-Lord, sentado en la nave, palideció de miedo. Bien. Estaba acabado. Lo siento, mami. No logré vivir una vida plena. Los rayos de luz de abajo volaron rápidamente hacia la nave y Drax, mientras un sonido ensordecedor resonaba en el aire. ¿Te orinaste en los pantalones del miedo, niño? Justo cuando cerraba los ojos para rememorar su vida, una voz desagradable resonó en el canal de comunicaciones. Era una voz muy familiar. Star-Lord abrió lentamente los ojos y miró sus manos. No había pasado nada. Rápidamente miró hacia adelante. Una nave con forma de estrella dorada estaba justo delante de él, desplegando un escudo de energía amarillo. ¿Ustedes, por qué? En un instante, Star-Lord reconoció quién era. Era aquel tío Centurión, un tanto matón, que solía perseguirlo como a un ratón. No sabía por qué. Normalmente, ese tipo no dudaba en encerrarlo de inmediato, así que ¿por qué había venido a salvarlo ahora? Todo esto dejó a Star-Lord muy desconcertado. Normalmente, tienes esa cara que solo una madre podría amar y que molesta a todo el mundo. No esperaba que salieras y te convirtieras en un héroe. Bien hecho. Me has hecho verte con otros ojos. Al oír la pregunta de Star-Lord, el tío soltó una carcajada y respondió a su confusión. Pero verse expuesto de esa manera hizo que Star-Lord se pusiera un poco a la defensiva. Puso los ojos en blanco e ignoró al hombre. Star-Lord abrió la transmisión de video. Drax estaba de pie firmemente sobre otra nave del Cuerpo Nova. Ambos se habían salvado. HMPH. Restos de un ejército derrotado. Continúen el ataque. Expresando su profunda insatisfacción con la situación actual, Ronan ordenó a 4 hombres que siguieran disparando al cielo, mientras el resto continuaba atacando a la gente en tierra. Esta situación le causaba un gran dolor de cabeza a Star-Lord, pero no tenía mejor solución. Su nave contaba con abundantes armas, pero prácticamente carecía de ataques a gran escala o de área de efecto, lo cual era muy problemático. Es un verdadero placer verlos con vida, chicos. En ese momento, Artoria y los demás, pilotando su pequeña nave, finalmente llegaron a Shandar. Rocket inmediatamente cambió a un modo burlón hacia Star-Lord. Aunque las palabras no fueron muy amables, Star-Lord se alegró de ver esa nave blanco-plateada aterrizando lentamente en el suelo de 182. Capítulo 182. La batalla en Shandar Gum. Al final, el Cuerpo Nova no pudo detener la arriesgada apuesta de Ronan.
El maltrecho acorazado se estrelló contra la próspera ciudad de Shandar, sin diferencia alguna con el impacto de un meteorito. En el instante en que la nave de Ronan atravesó el escudo protector del cuerpo Nova, Star-Lord escapó rápidamente. Junto a él, Nebula, una cyborg semirobótica, también logró abandonar la nave de Ronan en una cápsula de escape, rumbo a un destino desconocido. Sin embargo, su paradero ya no importaba. Artoria llevó a Gamora, Rocket y Groot en la pequeña nave del Hyperion, la separó del casco y voló hacia Shandar. Era una batalla crucial que no se podía perder. Con esto en mente, Artoria pilotó la nave a gran velocidad, tan rápido que Rocket, que iba a su lado, casi vomitó. Al final, he ganado esta guerra. El acorazado se estrelló contra el suelo, pero, sorprendentemente, no explotó. El casco solo se había agrietado. Para poder construir un acorazado tan robusto, el nivel tecnológico de los Kree era realmente muy alto. Ronan, al frente de los guerreros Kree supervivientes, pisó oficialmente suelo de Shandar. Al ver a la gente aterrorizada a su alrededor, Ronan esbozó una sonrisa cruel y alzó el martillo de guerra que sostenía en la mano. Aunque Ronan no dio la orden, sus subordinados, que lo habían seguido durante tanto tiempo, comprendieron su significado. Solo quedaban una docena de soldados. Si bien algunos estaban heridos y dejaban tras de sí sangre azul verdosa, todos alzaron sus armas al unísono y dispararon rayos letales contra los civiles inocentes que los rodeaban. Los rayos azules atravesaron instantáneamente los cuerpos de varias personas. Estas ni siquiera pudieron gritar antes de que la luz en sus ojos se apagara. ¡Corran! Es Ronan el acusador. Solo entonces alguien entre la multitud reaccionó, lanzando una advertencia que los hizo reaccionar. La visión del buque de guerra estrellándose los había aterrorizado, y no habían huido de inmediato. Ahora que la gente moría, todos comprendieron que el carnicero había llegado de verdad. La gente comenzó a huir presa del pánico, pero los despiadados verdugos volvieron a disparar esos rayos que representaban a la muerte. Malditos sean esos cabrones. Star-Lord era el que estaba más cerca. Al verlos masacrar civiles sin pizca de humanidad, sus ojos se enrojecieron al instante. Empezó a pilotar su nave para disparar a los Kree en tierra, pero, por desgracia, su habilidad técnica era limitada. No era como Rocket, que acertaba en cada disparo. No podía dar en el blanco a los ágiles soldados Kree en tierra. En ese momento, Drax, que acababa de despertar, salió de la habitación. Sorprendentemente, el enorme alboroto de la nave no lo había despertado del todo. Déjenme en paz. Voy a masacrarlos. Al ver a Ronan y a los soldados Kree abajo, un destello de recuerdos dolorosos cruzó los ojos de Drax, seguido de una oleada interminable de rabia que le llenó el corazón. Su expresión era aterradora. Las venas de su cabeza calva se le hinchaban una tras otra. Sacando sus preciadas dagas, Drax habló con Star-Lord, que estaba al mando de la nave. Oye. No es que no te quiera en el campo de batalla. Tienes que entender que, si me detengo a aterrizar ahora, podrían derribarme con esas malditas armas Kree. Esta es la nave con la que crecí. No puedo perderla. Respecto a la petición de Drax, que lo consideraba una locura, Star-Lord habló con una sonrisa amarga mientras esquivaba los ataques desde tierra. No le importaba si el grandulón podía derrotar a los soldados Kree. Más bien, si se detenía ahora, podrían ser destruidos de inmediato. Sin mencionar sus sentimientos hacia la nave, probablemente perderían la vida, que era lo más importante. Entonces quédate en el cielo y sé un pajarito. Al escuchar las palabras de Star-Lord, Drax no tenía intención de comprender. El enemigo que había matado a su esposa e hija estaba ante sus ojos. ¿Cómo iba a quedarse de brazos cruzados? Aunque significara la muerte, prefería morir luchando contra su enemigo, en lugar de ser abatido como un pájaro en el cielo. Tras burlarse en silencio de Star-Lord, Drax tomó su mochila propulsora y se dirigió a la salida de la nave. Después de abrir la escotilla, saltó de la nave sin pensarlo dos veces. Ya estoy harto de trabajar con estos tipos tan obstinados. Al ver en la pantalla que la escotilla se cerraba automáticamente, Star-Lord se quedó sin palabras. Había perdido toda esperanza con ese testarudo. Si quería buscar la muerte, que lo hiciera. Tras tanto tiempo sin lograr alcanzar a Star-Lord, Ronan, en tierra, se impacientó. Alzó su martillo de guerra Kree y disparó instantáneamente una onda de luz negra hacia Star-Lord. Naturalmente, Star-Lord la esquivó, pero era evidente que no se trataba de un arma convencional. La onda de luz se disipó al instante y, en un abrir y cerrar de ojos, Star-Lord se encontró con su nave inmóvil, como si arrastrara un peso enorme, sobrecargada e incapaz de volar. ¿Qué demonios está pasando?
Ocúpate de él, y de ese tipo también. Star-Lord estaba confundido, pero Ronan no tenía intención de dejar pasar esta buena oportunidad. Habló con sus subordinados y apuntó su martillo hacia Star-Lord y el recién aparecido Drax. Las armas recalibraron su puntería, y Star-Lord, sentado en la nave, palideció de miedo. Bien. Estaba acabado. Lo siento, mami. No logré vivir una vida plena. Los rayos de luz de abajo volaron rápidamente hacia la nave y Drax, mientras un sonido ensordecedor resonaba en el aire. ¿Te orinaste en los pantalones del miedo, niño? Justo cuando cerraba los ojos para rememorar su vida, una voz desagradable resonó en el canal de comunicaciones. Era una voz muy familiar. Star-Lord abrió lentamente los ojos y miró sus manos. No había pasado nada. Rápidamente miró hacia adelante. Una nave con forma de estrella dorada estaba justo delante de él, desplegando un escudo de energía amarillo. ¿Ustedes, por qué? En un instante, Star-Lord reconoció quién era. Era aquel tío Centurión, un tanto matón, que solía perseguirlo como a un ratón. No sabía por qué. Normalmente, ese tipo no dudaba en encerrarlo de inmediato, así que ¿por qué había venido a salvarlo ahora? Todo esto dejó a Star-Lord muy desconcertado. Normalmente, tienes esa cara que solo una madre podría amar y que molesta a todo el mundo. No esperaba que salieras y te convirtieras en un héroe. Bien hecho. Me has hecho verte con otros ojos. Al oír la pregunta de Star-Lord, el tío soltó una carcajada y respondió a su confusión. Pero verse expuesto de esa manera hizo que Star-Lord se pusiera un poco a la defensiva. Puso los ojos en blanco e ignoró al hombre. Star-Lord abrió la transmisión de video. Drax estaba de pie firmemente sobre otra nave del Cuerpo Nova. Ambos se habían salvado. HMPH. Restos de un ejército derrotado. Continúen el ataque. Expresando su profunda insatisfacción con la situación actual, Ronan ordenó a 4 hombres que siguieran disparando al cielo, mientras el resto continuaba atacando a la gente en tierra. Esta situación le causaba un gran dolor de cabeza a Star-Lord, pero no tenía mejor solución. Su nave contaba con abundantes armas, pero prácticamente carecía de ataques a gran escala o de área de efecto, lo cual era muy problemático. Es un verdadero placer verlos con vida, chicos. En ese momento, Artoria y los demás, pilotando su pequeña nave, finalmente llegaron a Shandar. Rocket inmediatamente cambió a un modo burlón hacia Star-Lord. Aunque las palabras no fueron muy amables, Star-Lord se alegró de ver esa nave blanco-plateada aterrizando lentamente en el suelo de «Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora». Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimegim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 183. Capítulo 183. Gemas del infinito contra Artoria. ¿Qué miras? Ten cuidado o te sacaré los ojos. La entrada de Artoria fue verdaderamente deslumbrante. Como mínimo, su armadura plateada era muy llamativa, sobre todo cuando apareció de repente a su alrededor y cubrió su cuerpo pieza por pieza. Con su larga melena dorada y sus exquisitos rasgos, combinados con su elegante atuendo, Artoria parecía una valquiria en el campo de batalla. Por alguna razón, Ronan detuvo su ataque de repente y la miró con los ojos muy abiertos. Sin embargo, Artoria no pudo discernir nada en sus ojos, que eran diferentes a los de un terrícola, pero eso no mermó su deseo de golpear a alguien. Y, aunque la expresión de Artoria era algo feroz y su tono cortante, esto le añadía un toque de ternura, una ternura ligeramente caprichosa, a su aura etérea. En ese instante, Star-Lord se llevó la mano al corazón, que latía con fuerza, y su rostro se enrojeció. Lo siento, se había dejado llevar por su encanto Moe. No pudo resistirse a ese tipo de comportamiento de jovencita mimada. Ronan, por otro lado, fue rechazado con dureza por Artoria. ¿Yo qué? Déjame decirte, ni se te ocurra enamorarte de mí. Aunque soy bastante guapo, ¿cómo podría un sapo azul ser digno de un cisne blanco? Sigue soñando. Por alguna razón, Artoria tuvo un lapsus mental repentino y recordó una escena de una película que había visto en su vida pasada. Era un recuerdo clásico. Imitó la actitud obstinada de Joe Won casi a la perfección. El campo de batalla se detuvo de forma inquietante. Incluso los soldados Kree detuvieron sus ataques, mirando a su comandante con extrañeza, algo desconcertados. Basta ya. Mujer, no tengo tiempo para ver tu actuación. Finalmente, Ronan estalló.
Apuntó su martillo de guerra a Artoria mientras hablaba. No tenía intención de ser un patán. En el Imperio Kree, la condición de la mujer era ínfima. Eran tomadas a voluntad. Así trataban los Kree a las mujeres, y él jamás había visto a una mujer Kree con un rango superior al de soldado. Ahora, una mujer alienígena se burlaba de él, lo que lo enfureció hasta las cejas. Olvídalo. Un tipo que no puede apreciar la belleza de un rey debería ser hecho pedazos. Tras escuchar las palabras de Ronan, Artoria dejó de lado su actitud dramática. Sin embargo, que Ronan la llamara mujer la enfureció profundamente. Decidió representar al Rey León Blanco y eliminar a aquel individuo que no sabía apreciar la grandeza de un rey, emitiendo un juicio absoluto sobre él y haciéndole comprender plenamente cómo la leyenda de mi rey se extiende por todo el mundo 2D. Buenas posibilidades. Aprovechando la oportunidad, Roque demostró ser más astuto que nadie. Mientras Artoria acaparaba toda la atención, él se movió rápidamente a un lugar cercano a Ronan y los demás. Por suerte, su baja estatura hizo que nadie notara sus movimientos. Los que estaban en el cielo no podían gritar que alguien estaba a punto de lanzar un ataque sorpresa. Rocket tomó un arma pesada y comenzó a apuntar y disparar rápidamente contra los soldados Kree. En un instante, los ya escasos soldados Kree se redujeron a la mitad. Miserable rata. Semejante ataque sorpresa sin duda avivó aún más la ira de Ronan. Alzó su martillo de guerra para atacar. Las acciones de Rocket reavivaron la llama de la guerra. Justo cuando Ronan estaba furioso con Rocket, sintió de repente que el peligro se acercaba. Giró la cabeza apresuradamente para mirar, solo para ver un puño enfundado en un guantelete blanco plateado que crecía rápidamente ante sus ojos. Auge. Un doloroso sonido de impacto resonó. Ronan salió disparado por la fuerza del impacto, con el rostro contraído mientras volaba hacia las ruinas cercanas. Un ataque sorpresa sin duda explicaba por qué Artoria había podido golpear a Ronan tan rápido, pero la razón principal era que su velocidad era simplemente excesiva. Gamora, de pie junto a Artoria, sintió como si una nave espacial acabara de despegar a su lado. ¿Por qué te distraes en medio de una batalla? A pesar de lo dicho, la leve sonrisa de Artoria dejaba claro que el ataque anterior le había permitido desahogar su frustración. Drax, con una pequeña mochila propulsora, se lanzó en picado desde el cielo y se estrelló contra un soldado Kree, asestándole un golpe con el cuchillo. Gamora no desaprovechó la oportunidad. Empuñando 2 pistolas láser, disparó rápidamente contra los pocos supervivientes. En menos de 10 segundos, los restos de Ronan habían sido aniquilados por completo. Oigan. Chicos, por un momento pensé que nunca volvería a verlos. Star-Lord, tras aterrizar sano y salvo, comenzó a quejarse con Groot, que era el que estaba más cerca. De hecho, si no hubiera sido por el rescate del centurión del Cuerpo Nova, ambos habrían muerto. Sin embargo, parecía haberse dirigido a la persona equivocada, dejando de lado si Groot podía comprender su larga lista de quejas, incluso si las comprendía, lo único que pudo decir fue: «Yo soy Groot». ¿Crees que esto ha terminado? Al ver a Star-Lord, que parecía ansioso por descorchar una botella de champán para celebrar, a Artoria no pudo evitar un leve tic en el ojo. Este era el supuesto vengador paternal más poderoso. En su primera aparición, salvó a Xandar con un baile ridículo. En la segunda, mató a su padre biológico y provocó que su padre adoptivo, Yondu, sacrificara su vida para salvarlo. Y en la tercera, se alió con forasteros para luchar contra su suegro. Este era el verdadero vengador paternal, que prácticamente poseía un aura de asesino de padres, pero en ese momento, solo parecía un charlatán cómico. No me digas que después de un golpe tan fuerte, este tipo realmente no murió. Las palabras de Artoria sorprendieron a Star-Lord. Acababa de presenciar el golpe. El rostro de Ronan quedó desfigurado y salió disparado a más de 10 metros de altura. Al observar la sangre a lo largo de la trayectoria, parecía una línea continua. Aún así, ¿este tipo no murió? Es ilógico. Un tanto anticientífico. Malditos bastardos. Artoria no tuvo que responder a la pregunta de Star-Lord. Ronan se levantó de entre las ruinas con el rostro cubierto de sangre, lo que lo explicaba todo. Sin embargo, al incorporarse, Artoria descubrió algo. Incrustada en el martillo de guerra Kree de Ronan había una deslumbrante gema púrpura. Esto significaba que, mientras Artoria lo derribaba, Ronan había abierto el orbe cósmico, extraído la gema del poder y la había colocado en el martillo de guerra Kree. Artoria pudo ver claramente la energía púrpura fluyendo a lo largo del martillo de guerra Kree y penetrando en el cuerpo de Ronan.
Por un instante, la expresión de Ronan cambió. Este dolor era mucho peor que el puñetazo que Artoria le había propinado antes. Sentía como si cada célula de su cuerpo estuviera explotando. Era extremadamente desagradable, pero afortunadamente, la sensación no duró mucho, solo unos segundos, y Ronan la soportó. El poder fluye sin cesar. Estás muerto. Sintiendo el poder infinito que lo envolvía, Ronan rió alegremente, pero, sumado a las heridas en su rostro, parecía un demonio del infierno. Mientras pronunciaba palabras propias de un adolescente con complejo de Chunibyo, Ronan alzó el martillo de guerra Kree y un rayo púrpura, tan grueso como un brazo, se dirigió hacia Artoria. Su objetivo principal era Artoria, la mujer que lo había humillado. Este jefe no parece muy listo. De entre todas las personas a las que podría elegir, elige a la más fuerte. Aunque había obtenido la gema del poder y Artoria podía sentir el peligro que contenía, esto no significaba que Artoria se hubiera debilitado, ni que Ronan se hubiera fortalecido. Simplemente estaba siendo arrogante porque poseía un arma lo suficientemente poderosa como para matarlo. Ronan el acusador, parece que es hora de que te des cuenta de la realidad. Sin intención de esquivar, su mano derecha, protegida por un guantelete plateado, se abrió ligeramente. Con un gesto hacia el vacío, la sagrada lanza Rongominiad apareció instantáneamente en la mano de Artoria. Esta legendaria torre en el borde del mundo comenzó a enfrentarse a una de las fuerzas más poderosas del universo Marvel, el poder de una gema del infinito. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 184. Capítulo 184. Apoteosis divina chisporroteo. El rayo púrpura de la piedra del poder impactó contra la lanza sagrada Rongominiad en la mano de Artoria, produciendo un sonido penetrante. El impacto derribó a todos los que rodeaban a Artoria. Sus botas blanco-plateadas se hundieron en la tierra, evidenciando la magnitud de la fuerza. Artoria, quien momentos antes se mostraba indiferente, ahora tenía una expresión muy seria. Había subestimado el poder de la piedra del poder. Sus manos estaban entumecidas y casi había soltado la lanza sagrada por accidente. Proyección, inicio. Mientras Artoria luchaba por resistir, Ronan parecía no tener ningún agotamiento, emitiendo continuamente la energía de la piedra del poder como si quisiera destruirla con ella. Al encontrarse por primera vez en una situación así, Artoria contraatacó instintivamente. Activó la magia de proyección y más de una docena de afiladas espadas largas aparecieron tras ella. Bajo la telequinesis de Artoria, las espadas se lanzaron rápidamente hacia Ronan. Este detuvo la emisión de la piedra del poder y comenzó a usarla para destruir las espadas que volaban hacia él. Su pausa le dio a Artoria un respiro. Técnicas extrañas, un arma impresionante, para poder resistir la piedra del poder, esta mujer no es nada sencilla. Al destruir fácilmente las espadas que se aproximaban y verlas desvanecerse en partículas azules, la desconfianza de Ronan hacia Artoria crecía. Cuanto más se prolongaba la situación, mayor era el peligro que percibía en aquella mujer. Aunque desconocía qué otras tácticas podría emplear contra él, atacar primero era lo correcto. Muere, mujer. La luz púrpura de la gema del infinito en el martillo de guerra Kree destelló. La intuición de Artoria le decía que esta vez era más fuerte y peligroso que antes. Gamora, que acababa de subir de nuevo, lo vio y quiso lanzarse hacia adelante para apartar a Artoria del camino. Este ataque era demasiado peligroso, lo que aterrorizó a Gamora. Sin embargo, Rocket la detuvo. Rocket entendía mejor que nadie que no estaban capacitados para unirse a esta batalla. Unirse imprudentemente no solo pondría en riesgo sus vidas, sino que incluso podría comprometer el resultado de toda la lucha. Roaias. Artoria percibió el movimiento de Gamora, pero no tenía intención de evitar un enfrentamiento directo. Observó a Rongominiad en su mano derecha. Planeaba liberar el poder de la lanza, lo cual requería tiempo. Si esquivaba esta vez, ¿tendría que esquivar la siguiente? La respuesta de Artoria fue clara. Sus suaves labios rojos se entreabrieron ligeramente mientras pronunciaba en voz baja el nombre del noble fantasma que estaba a punto de usar. Un escudo gigante con forma de pétalo de cerezo se alzó frente a Artoria. Liberación del nombre verdadero. ¿Qué es eso? Es tan hermoso. Star-Lord murmuró mientras contemplaba el hermoso escudo que se alzaba ante Artoria.
Aunque las capas, semejantes a pétalos, se hacían añicos una a una, eso solo añadía un toque de belleza trágica. No se percató de que el grandullón que estaba a su lado había desaparecido. Yo soy Groot. ¿Quién sabe qué pensaba Groot mientras veía el escudo romperse? Entonces, alzó su enorme puño y lo estrelló contra Ronan. Esto dejó a Artoria, que estaba en medio de liberar a Rongo-Miniad, momentáneamente atónita. No esperaba que Groot, que no solía ser muy astuto, se atreviera a atacar a Ronan. Lógicamente, el sentido del peligro de Groot debería ser mucho más agudo que el de Gamora y los demás, así que ¿por qué atacaría a la persona más peligrosa, Ronan? Esto sorprendió y conmovió profundamente a Artoria. Esto sí que era un verdadero ejemplo de camaradas luchando juntos. No te vayas, Groot. Morirás. Groot podría parecer simple, pero Rocket no era tonto. Sabía las consecuencias de enfrentarse a esa luz púrpura de frente. Era la muerte segura. Tras tantos años juntos, Groot era más que un guardaespaldas para él. Era familia. ¿Cómo podía quedarse de brazos cruzados y ver a su familia morir? Pero estaba demasiado lejos de Groot y no podía detenerlo, solo podía observar impotente cómo Groot se precipitaba hacia su perdición. Ya que eres tan ciego como para venir aquí a morir, no seré amable. Ronan ya tenía un ligero dolor de cabeza por el hecho de que esa maldita mujer pudiera resistir el poder de la increíblemente poderosa piedra del poder. Ver a alguien a punto de morir lo alegraba bastante. En un instante, abandonó temporalmente su ataque contra Artoria. Ronan detuvo la emisión de la piedra del poder para enfrentarse de nuevo a Groot. Su control sobre la piedra del poder aún era insuficiente. Después de todo, había estado en contacto con ella menos de una hora. ¿De dónde habría sacado el tiempo para estudiarla? Además, la piedra del poder no era algo que pudiera dominar por completo. Cada vez que la usaba, le pasaba factura a su cuerpo. Bastardo, apártate del camino, Groot. Al ver que Ronan fijaba su mirada en Groot, todos sintieron un nudo en el estómago. Artoria era tan poderosa que no tenían que preocuparse demasiado por ella, pero Groot no se le comparaba. Ese golpe podía matarlo al instante, así que estaban muy ansiosos. Las piernas cortas de Rocket simplemente no podían competir con las piernas largas de Groot. Por mucho que Rocket gritara, Groot parecía no oírlo y seguía cargando contra Ronan. Morir. Con una sonrisa cruel en el rostro, la luz de la gema del infinito volvió a brillar. El letal rayo púrpura se dirigió rápidamente hacia Groot. Justo cuando todos pensaban que Groot moriría allí, una luz dorada se encontró con la luz púrpura de la gema del poder. Las dos enormes fuerzas explotaron, y tanto Groot como Rocket, que venía detrás, salieron disparados por la onda expansiva. Gracias, Groot, por darme tiempo. Artoria agradeció efusivamente a Groot, que había volado a su lado, pero su expresión rígida dejaba claro que no estaba relajada. Sus manos sujetaban con fuerza a Rongo-Miniad. En ese instante, 5 de los sellos de Rongo-Miniad se habían liberado, y un poder inmenso emanaba del asta de la lanza. El cuerpo retorcido, originalmente plateado, de la lanza se había transformado a medias en energía dorada. El golpe que acababa de bloquear el ataque de Ronan había sido disparado desde la propia lanza. Pero nadie sabía que ya había llegado a su límite. Tras haber estudiado el control mágico con el anciano durante tanto tiempo, Artoria apenas era capaz de sostener la liberación de la lanza sagrada hasta ese punto. Artoria sentía que estaba forzando la liberación de esos dos sellos. Ni siquiera podía predecir lo que sucedería después. En ese momento, las venas de las manos dentro de los guanteletes de Artoria se hinchaban. El poder de Rongo-Miniad fluía por el cuerpo de Artoria, pero no se atrevía a soltarlo. Sabía que, una vez que lo hiciera, todo el planeta sería destruido. Esto no era ninguna broma. En el momento en que perdiera el control, no solo Shandar, ni siquiera los planetas circundantes probablemente se salvarían. Ahora, comencemos nuestra segunda ronda. Para entonces, los ojos de Artoria se habían vuelto dorados y su aura comenzaba a transformarse lentamente, como la de una diosa que la observaba desde lo alto. El poder de Rongo-Miniad empezaba a afectarla, y el núcleo espiritual dentro de su cuerpo también comenzaba a experimentar una lenta transformación. Tal cambio era irreversible. El líquido dorado que originalmente se encontraba en su corazón comenzó a proliferar sin control, entrando en el torrente sanguíneo de Artoria. Artoria estaba evolucionando hacia un nuevo nivel, todo gracias a su lanza sagrada, Rongo-Miniad. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon.
Patreon con /adlimegimo. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 185. Capítulo 185. Liberando a Rongominiad. Una vez más esta mujer, al contemplar a Artoria, que resplandecía con una luz dorada como una deidad, Ronan recordó a una mujer obstinada que había aniquilado su flota y dejado una huella imborrable en su corazón. El mundo es así de extraño. Lo que más temes es precisamente lo que te depara. En aquel entonces, tras ser rechazado por esa mujer, juró vencerla. Y, efectivamente, la escena de hoy era prácticamente idéntica. Tengo que acabar con esta persona rápidamente. El poder se le escapaba cada vez más de las manos, y parte de él ya había empezado a filtrarse fuera de su cuerpo. Esto era señal de que no podía contenerlo. Aunque aquella poción desconocida se había fusionado con ella y sus células se habían agrandado para absorber parte de la energía de la lanza sagrada, esta parecía infinita. Por mucho que las células absorbieran, una gran porción seguía escapando fuera de su cuerpo. Ha llegado el momento de la venganza. Empezaré contigo. Respirando hondo, transformó su odio hacia esa mujer en fuerza. Estaba decidido a demostrar su valía una vez más, empezando hoy mismo por matar a la mujer que tenía delante. Él, Ronan, ya no temería a ningún enemigo. Agarrando con fuerza el martillo de guerra Kree, la mirada de Ronan era increíblemente firme. Tenía que derrotarla, poner fin a años de humillación y luego encontrar a la mujer que había traicionado al Imperio Kree y ejecutarla. Publicación restringida. Artoria no le dio cabida a los pensamientos de su oponente, ni se dedicó a provocarla como una protagonista típica, pues no estaba de humor para eso. El poder acumulado crecía, y la intuición de Artoria le decía que si no liberaba el noble fantasma pronto, podría meterse en problemas. ¿Estos dos son ahora monstruos? Los ojos de Gamora reflejaban una silenciosa queja sobre Ronan y Artoria. La situación de Ronan era fácil de explicar. Después de todo, incluso su padre, Thanos, veneraba las gemas del infinito. Era natural que poseyera tal poder. De hecho, sería extraño que no tuviera el poder de destruir el mundo. Pero Artoria la sorprendió profundamente. No podía comprender de dónde sacaba su poder. Era demasiado aterrador. Actualmente, Artoria podía considerarse una rival a la altura de Ronan, quizás incluso con una ligera ventaja, algo que a Gamora le costaba aceptar. Aquello era un superarma conocido por destruir estrellas, pero estaba siendo reprimido por una mujer de la que nunca había oído hablar. Esto contrastaba con la impresión que Thanos le había dado, describir las gemas del infinito como invencibles e incluso como las reglas del universo, lo que le dificultó asimilarlo por un momento. No te quedes ahí parado, aturdido, corre. Al ver que Artoria estaba a punto de lanzar un poderoso ataque, los instintos bestiales de Rocket le presagiaron peligro. Si se quedaban allí a presenciar el espectáculo, era muy probable que quedaran atrapados en el ataque. Rápidamente le dio una palmada en el hombro a Groot, indicándole que abandonara el lugar de inmediato. Ya no era seguro. Quedarse allí significaría la muerte. Oye. Esto es una broma, ¿verdad? ¿Es una pelea entre dioses? Tras comprobar los datos con un detector de energía, el centurión del Cuerpo Nova observó con asombro las cifras, que ya se habían disparado. Rápidamente apartó a sus subordinados y al aturdido Star-Lord para refugiarse en una zona segura. A este ritmo, incluso un impacto perdido podría convertirlos directamente en cenizas, y eso no sería nada divertido. Ya se ha acumulado suficiente. Muere, Ronan. Sintiendo que ya no podía acumular más poder, Artoria apuntó la punta de la lanza hacia Ronan. La luz dorada que emanaba de su cuerpo se dirigió hacia el asta. La lanza entera se había convertido en una larga y brillante masa de luz. La luz dorada parecía tan sagrada y deslumbrante, pero Ronan, frente a ella, percibió el aroma de la muerte. En otras palabras, si no lograba bloquear este ataque, sin duda moriría. Mujer, parece que estás arriesgando tu vida. Entonces te aplastaré de frente y te mataré, convirtiéndote en la piedra angular de mis logros militares. Por lo tanto, yo, Ronan el acusador, te declaro culpable. Sentencia. Muerte. Es cierto que los villanos mueren por hablar demasiado. Incluso en un momento tan crítico, no olvidó pronunciar un discurso. Sin embargo, no se quedó de brazos cruzados. La gema del poder del martillo de guerra Kree ya emitía una energía intensa. Incluso esta arma de poder supremo, que concentraba la máxima potencia del Imperio Kree, se estaba corroyendo por la energía de la gema.
Esto significaba que si Ronan usaba la energía de la gema unas cuantas veces más, el martillo de guerra Kree quedaría destruido. Tanta charla. Lanzamiento de noble fantasma. La lanza que brilla hasta los confines del mundo, Rongominiad. Artoria no iba a esperar a que su enemigo dijera que estaba listo antes de atacar. Esto era una batalla, no un torneo de artes marciales ni un combate de entrenamiento. Una batalla es una lucha para matar al oponente usando todos los métodos conocidos. Habiéndose preparado, Artoria liberó directamente el poder de Rongominiad. Esta era la segunda vez que liberaba su poder. Esta vez, mantuvo el 50% del poder controlable dentro de su cuerpo. Artoria había aprendido la lección y no liberó todo el poder a la vez. Pero con el poder propio de Rongominiad más la magia de Artoria, un enorme cañón de luz de 2 metros de altura se disparó desde la punta de Rongominiad. Maldita mujer, muérete. Al ver el enorme cañón de luz que se abalanzaba sobre él, a Ronan ya no le importaba si su cuerpo o su arma podrían resistir los efectos secundarios de la gema del poder. Un enorme rayo de energía púrpura salió disparado del martillo de guerra Kree, chocando violentamente con el cañón de luz disparado por Artoria. Confiando en la fuerza penetrante de la lanza, el cañón de luz se acercaba cada vez más a Ronan. Sin embargo, la gema del poder seguía siendo muy efectiva. Ronan no fue engullido instantáneamente por el cañón de luz de Artoria. Sintiendo la inmensa carga que la gema del poder imponía a su cuerpo y a su martillo, Ronan quiso esquivarlo. Puchi. Pero Ronan no esperaba un ataque sorpresa en ese preciso instante. Estaba luchando por mantener el poder de la gema del poder cuando bajó la mirada y vio las puntas de 2 dagas cortas que emergían de su pecho. Sangre azul verdosa comenzó a brotar de las heridas. En ese momento, Ronan tuvo que admitir que lo habían tomado por sorpresa. ¿Quién eres? Ronan el acusador, he esperado este momento demasiado tiempo. La venganza de mi esposa y mi hija, por fin puedo vengarlas ahora. Tras sacar las 2 dagas, Drax se las clavó de nuevo en el cuerpo de Ronan. Esta vez, una sonrisa de venganza consumada apareció en su rostro sombrío. Había esperado este momento durante demasiado tiempo y por fin lo había pillado distraído. Mientras Ronan estaba completamente concentrado en Artoria, Drax había estado al acecho, esperando para matarlo. Tú eres el que me envió el mensaje. Ronan finalmente lo recordó. El tipo que había dicho que lo mataría. Simplemente no lo había tomado en serio. No esperaba caer realmente a manos de ese tipo. Parecía que ya no había escapatoria. Muere, desgraciado. Drax sacó las 2 dagas con una sonrisa de satisfacción y las blandió hacia los brazos de Ronan. Ronan sostenía el martillo de guerra Kree con ambas manos. Si se las cortaban, la gema del poder perdería su conexión con él y el ataque de Artoria lo destruiría al instante. ¿Estás loco? Tú también morirás. Al comprender el plan de Drax, Ronan habló presa del pánico. Pero se enfrentaba a un Drax cegado por la venganza. A Drax no le importaba nada de eso con tal de que Ronan muriera. Puchi. Puchi. ¡No! La persuasión fue completamente inútil. Drax le cortó ambos brazos a Ronan. La gema del poder dejó de liberar energía al instante, y el cañón de luz dorada de Artoria alcanzó a Ronan en un abrir y cerrar de ojos. Fue tan rápido que Drax ni siquiera tuvo oportunidad de reaccionar. Ambos quedaron atrapados en el ataque de Artoria. El enorme cañón de luz los atravesó y se elevó hacia el cielo, como un dragón de luz dorada que se dirige hacia la galaxia. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 186. Capítulo 186. El amor de Yondu por Star-Lord. Uf. Qué suerte que no me volví loco. Al liberar toda la energía sobrante de un solo aliento, Artoria recuperó la cordura. El poder de la lanza sagrada fue suprimido por Artoria en un instante y sellado una vez más. El cuerpo de la lanza plateada volvió a envolver el cuerpo de la lanza de energía dorada, y la presión de Artoria disminuyó considerablemente. Esta vez no perdió la cabeza y mantuvo un buen control, gracias a los resultados de su arduo cultivo junto al anciano. Sin embargo, aún no era perfecto. Artoria solo había dominado una pequeña parte hasta ahora. Rongominiad con 5 sellos deshechos casi la hizo perder la cordura. Hay que tener en cuenta que la lanza sagrada Rongominiad tiene 14 sellos, lo que significa que Artoria ni siquiera podía utilizar correctamente un tercio de su poder, y mucho menos liberarlo por completo.
Esto avergonzó bastante a Artoria. Al sellarse de nuevo la lanza sagrada, sus pupilas doradas recuperaron su color verde sagrado original, y el aura de alta presión que la envolvía volvió lentamente a la normalidad. Lo que más la reconfortó fue que, en comparación con la última vez que liberó su noble fantasma, cuando apenas podía mantenerse en pie, ahora aún tenía fuerzas para luchar, lo cual era muy alentador. ¿Se acabó? A lo lejos, Gamora observó a Artoria, que permanecía inmóvil y jadeando, y luego el foso cilíndrico en el suelo frente a ella. El cañón de luz de Artoria había hecho que la tierra se evaporara en un instante. Era fácil imaginar lo que le había sucedido al enemigo. Pensando en esto, Gamora concentró su atención en el lugar donde Ronan había estado. El humo aún no se había disipado por completo, por lo que la situación en el interior era invisible, pero Gamora no creía que el oponente pudiera sobrevivir tras recibir ese impacto. Oye, ¿A dónde se fue ese grandulón? En ese momento, el observador Rocket notó que el grandullón negro, que siempre parecía guardar un profundo rencor, había desaparecido. Era una oportunidad única para presenciar la muerte de su archienemigo con sus propios ojos. ¡Qué momento tan gratificante! Sin embargo, ya no estaba. ¿Qué estaría haciendo ese imbécil? No lo sé. Él estaba allí hace un momento. Star-Lord miró a Groot y luego a su alrededor. En efecto, ese tipo no estaba por ninguna parte. Pero nadie pensó que huiría, especialmente después del tiempo que habían pasado juntos. Este tipo era sin duda alguien que buscaría venganza por cualquier agravio. Ahora, con su enemigo justo delante, no estaba allí, así que ¿a dónde podría haber ido? Supongo que se acabó. El humo se disipó gradualmente y Artoria vio un brazo que sostenía un martillo de guerra. La piedra de poder del martillo emitía una tenue luz púrpura, mostrando su encanto. Artoria pensó un momento y extendió su mano derecha. El martillo en el suelo fue elevado por una fuerza invisible y flotó lentamente hacia ella. Aunque la piedra de poder estaba justo frente a ella, Artoria no tenía prisa por atraparla. Miró a su alrededor y finalmente, con su extraordinaria visión, encontró el orbe cósmico separado. Usando telequinesis, recogió el orbe cósmico. Artoria controló su poderosa telequinesis para aplastar el martillo de guerra Kree. El martillo, corroído por la piedra de poder, se convirtió fácilmente en polvo. La piedra de poder entró lentamente en el orbe cósmico. Artoria cerró el orbe cósmico y, con eso, su viaje llegó a su fin. ¿Todavía hay un aura de vida? Tras obtener el orbe cósmico, Artoria no lo guardó de inmediato. En cambio, sintió la vitalidad de su oponente. Percibió un leve rastro de aliento al otro lado. Artoria dio un paso al frente, preparada para asestar el golpe final. Con un ligero movimiento de su brazo, una ráfaga de viento disipó al instante el polvo que le impedía ver. Al ver el suelo aplastado por el noble fantasma, Artoria se quedó sin palabras. ¿Cómo acabó este tipo aquí? Al ver a Drax, cuyo cuerpo yacía enterrado con solo la cabeza al descubierto, y a Ronan, del que solo quedaba la mitad de la cabeza frente a él, la escena le pareció un tanto cómica. Pero la vitalidad de este tipo era realmente asombrosa. A pesar de que Ronan había bloqueado la mayor parte del poder del noble fantasma, logró sobrevivir. Sin duda, una persona muy resistente y con una fuerza vital formidable. Este gran idiota. Justo cuando Artoria estaba a punto de sacarlo de la tierra, Rocket ya había corrido a su lado. También era bastante indescriptible mirar la cabeza en el pozo. Si no fuera por la débil respiración, nadie habría pensado que esa persona seguía con vida. Sin necesidad de que Rocket interviniera, Groot extendió su mano. Unas enredaderas brotaron de la mano de Groot, penetrando rápidamente en la tierra y pronto envolviendo a Drax para sacarlo, protegiéndolo de lesiones secundarias. Esta vez sus heridas eran graves. La mitad de la carne de su pecho había desaparecido, dejando solo hueso y una capa de membrana como protección. Se podía ver claramente que su corazón aún latía levemente. Si se tratara de un terrícola, habría muerto hace mucho tiempo, pero él sobrevivió obstinadamente e incluso se estaba recuperando. El tejido muscular circundante comenzó a crecer rápidamente. Parecía que estaría fuera de peligro en unas pocas horas. Te dejo a ti la tarea de solucionarlo. Artoria sacó el orbe cósmico de una pequeña bolsa que llevaba y se lo arrojó directamente a Star-Lord. Su aparente indiferencia ante el poder convenció a todos. Star-Lord miró el orbe cósmico en su mano y luego a Artoria. Abrió el orbe cósmico. Una hermosa gema púrpura yacía en su interior. Star-Lord cerró el orbe cósmico y asintió a Artoria en señal de gratitud. Nuestro querido compañero, nos ha costado muchísimo encontrarte. Justo cuando todos pensaban que todo había terminado, apareció un tipo que hizo temblar de miedo a Star-Lord.
Abrió la boca y sonrió con malicia. Su dentadura de oro contrastaba fuertemente con su piel azul. Una sustancia roja cubría su cabeza azul. Era Yondu, quien buscaba a Star-Lord. Tras presenciar la batalla, se había mantenido oculto, observando. Si Artoria hubiera fracasado, se habría llevado a Star-Lord de inmediato y se habría marchado. Sin embargo, el resultado superó sus expectativas. Artoria ganó. Yondu, dejé los Raiders hace mucho tiempo. Ya no quiero ser un bandido. Star-Lord habló indignado, pero no notó el destello de alivio en los ojos de Yondu. Artoria, en cambio, sí lo notó. Era un buen padre. Actuaba como un villano solo para proteger a Star-Lord y ayudarlo a crecer. El problema era que Star-Lord no se había dado cuenta de nada de esto. Seguía siendo como un niño rebelde, completamente ajeno a la preocupación de su tutor. Oh. Señorita, por favor, no se mueva. Este es un asunto que nos concierne a los asaltantes. Si se mueve, no puedo garantizarle que regrese con vida. Yondu, con una mueca exagerada y malévola, lanzó una flecha dorada que sobrevolaba las cabezas de todos. Yondu temía que Artoria interrumpiera su conversación con Star-Lord. Al ver que Artoria se movía ligeramente, aprovechó la oportunidad para amenazar a todos y ordenarle que no se moviera. Si quieres libertad, de acuerdo. Dame el orbe cósmico y dejaré de molestarte. Star-Lord finalmente le entregó el orbe cósmico a Yondu, pero Artoria sabía que era falso, que solo contenía una pequeña muñeca. Esta era una pequeña maniobra de Star-Lord que Artoria había presenciado con sus propios ojos. La velocidad de sus manos, digna de un hombre que había estado soltero durante años, era realmente impresionante. Yondu conversaba con Star-Lord y seguía provocándolo, con la intención de que madurara rápidamente. Después de todo, Yondu ya sabía que el padre de Star-Lord había comenzado a buscarlo. Para evitar que Star-Lord siguiera el mismo camino que aquellos niños muertos, solo podía dejarlo crecer hasta un punto en el que nadie pudiera atraparlo. Yondu se marchó con el orbe cósmico y su reticencia a dejar a Star-Lord. Artoria se mantuvo al margen de la incómoda situación entre ambos. Como dice el refrán, el espectador ve con más claridad que el jugador. Ella lo comprendió todo y, al mismo tiempo, se dio cuenta de una verdad. El amor paternal es un amor que no se expresa con palabras. Solo se puede entender analizándolo y comprendiéndolo. A veces puede ser terco o comportarse como un villano, pero cada uno de sus actos encierra el más profundo afecto, aunque aún no lo entiendas. Solo rompiendo la dura coraza se puede sentir verdaderamente el sabor que hay dentro. Artoria vio el amor de Yondu por Star-Lord. Era un gran amor. Pero Star-Lord no lo sabía. Aún se regodeaba por haber engañado a Yondu. Artoria solo pudo negar con la cabeza. No podía revelarlo, solo podía dejar que Star-Lord lo descubriera por sí mismo, de lo contrario, sería un insulto al amor que Yondu sentía por él. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 187. Capítulo 187. Después de la guerra al final, acabó en mis manos. En la cabina de la gigantesca nave de guerra Hyperion, Artoria descansaba cómodamente sus largas, rectas y hermosas piernas sobre la mesa, mientras jugueteaba con el orbe cósmico en su mano derecha. Lo que le había arrojado a Star-Lord era solo una gema común imbuida de magia de gemas. La que Artoria sostenía en su mano era la verdadera. Tras la partida de Yondu, Artoria rechazó la invitación del Cuerpo Nova. Después de reabastecerse, se despidió de los Guardianes de la Galaxia y abandonó Shandar en el Hyperion. Sola, Artoria sacó con confianza la piedra del poder que había obtenido mediante un engaño. Sigo siendo el más listo. De esta forma, nadie sabrá que el orbe cósmico está en mis manos. Al abrir con cuidado el orbe cósmico, la gema del poder, que emitía un brillo púrpura, yacía silenciosamente en su interior. Artoria no se atrevió a extender la mano para tomarla. Había que tener en cuenta que incluso la piel aparentemente inerte de Thanos podía ser corroída por una gema del infinito. Sin el guantelete del infinito, cualquiera que tocara una gema del infinito estaba condenado a la mala suerte. Si bien es posible utilizar un caballero no muere con las manos desnudas para plasmar la idea de controlar las gemas del infinito con las manos desnudas, eso es solo una idea hermosa. Artoria aún no lo ha probado y no quiere desperdiciar el esfuerzo experimentando. Nadie quiere buscar problemas sin motivo.
La piedra del alma se encuentra en Bormir, pero las condiciones para obtenerla son extremadamente duras. Artoria dudó. Después de todo, esta es una piedra que solo se puede obtener sacrificando al ser más querido. Artoria pensó un rato y finalmente decidió ir a echar un vistazo, para comprobar si podía obtener la piedra del alma. Aunque había pocas esperanzas, había que reconocerlo. Aferrándose a un rayo de suerte, Artoria aún quería ir a ver esa piedra con la mayor cantidad de memes. Por suerte, mientras Artoria se reabastecía, consiguió nuevos mapas estelares. Tras introducirlos en Saturday, el enorme casco del Hyperion comenzó a volar hacia territorios desconocidos. Artoria no le contó a nadie lo que había hecho, ni diría nada. Sin embargo, los guardianes de la galaxia, que permanecían en Shandar, recibían un trato de honor por parte del Cuerpo Nova. Al fin y al cabo, habían contribuido enormemente al ataque de Ronan. Aunque Artoria, quien merecía el mayor reconocimiento, ya se había marchado, aún debían tratar a Rocket y a los demás como héroes. Disculpe, ¿qué relación tiene con esa bella dama? ¿Cómo se llama? ¿Tiene novio? ¿Qué le gusta comer? ¿Hay algo en particular que le guste? Lo siento, sin comentarios. Star-Lord dijo con expresión furiosa a un grupo de novatos del Cuerpo Nova. Ni siquiera había podido intimar con esa hermosa diosa, y ustedes quieren comer carne de cisne como si fueran sapos. Aunque lo supiera, no se lo diría, aunque yo tampoco lo sé. ¿Qué te pasa, Gamora? En comparación con Star-Lord, que lidiaba con los novatos algo agitados, Gamora, en la otra habitación, apoyaba la barbilla en una mano, mirando al cielo por la ventana con la expresión de una joven melancólica. Esto despertó la curiosidad de Rocket, que estaba revisando su equipo cerca. Esta mujer había sido así desde el principio hasta ahora, y él no sabía por qué. Yo tampoco lo sé. Las emociones de Gamora eran muy complejas. No se trataba de mal de amores, sino de una sensación de confusión. Ya había traicionado a su padre, Thanos, pero desconocía el motivo. De repente, sintió un gran alivio, como si una pesada piedra que le oprimía el corazón finalmente se hubiera desprendido. Sin embargo, no sabía a dónde dirigirse. El universo era demasiado inmenso, pero aún le aterraban las habilidades de su padre. Una sombra que la acompañaba desde la infancia. Yo soy Groot. Groot, que actuaba como una maceta cerca, miró a Gamora y luego a Rocket, abriendo la boca para pronunciar una frase. Sin embargo, repetía siempre la misma frase, y solo Rocket podía comprender su significado. Precisamente por haber entendido lo que Groot quería decir, los ojos de Rocket reflejaron sorpresa. Groot en realidad deseaba que esta mujer se uniera a ellos, y sin duda era una buena sugerencia. ¿Qué tal si formamos un equipo? Completemos juntos algunas misiones difíciles, ganemos muchísimo dinero y vivamos una vida sin preocupaciones. Rocket, empuñando su arma, le dijo alegremente a Gamora. Las demás palabras de Rocket no le provocaron ninguna emoción, pero la última frase le conmovió profundamente. Despreocupada. En efecto, había abandonado a Thanos por la libertad y por esas vidas inocentes. Ya había visto la verdadera naturaleza de su padre. Era un loco, un demonio, y aún más, una máquina de matar a sangre fría. Estoy de acuerdo con lo que dijo este roedor, he decidido unirme. Antes de que Gamora pudiera hablar, una voz apareció de repente en la habitación, sobresaltando a todos. Al girar la cabeza, vieron que era Drax, cubierto de agujas. Había estado inconsciente en la cama del hospital. Nadie esperaba que estuviera despierto, e incluso que pudiera hablar y charlar. Su capacidad de recuperación era verdaderamente asombrosa. Tú, gordo de piel negra, te has despertado tan rápido que sí que tienes una vida dura. Aunque las palabras de Drax disgustaron mucho a Rocket, finalmente lo perdonó por el bien de este, pues estaba herido, sobre todo porque aceptó la sugerencia de Rocket, lo cual fue suficiente. Estas discusiones y peleas reconfortaron a Gamora, dándole una sensación de hogar. Donde estaba Thanos, solo había entrenamiento y combates interminables, además de la hostilidad de su hermana y batallas con diversos monstruos, como en el infierno. Tras inclinar la cabeza en silencio por un instante, Gamora la levantó y se cepilló el cabello rojo. Me uno. A pesar de los guardianes de la galaxia que ya se habían formado, el clon de Artoria en la Tierra estaba teniendo problemas, y no eran problemas menores. El clon miró a la mujer que tenía delante con el cuero cabelludo entumecido. Sí, era esa mujer gigante. En ese momento, había recuperado el tamaño de una persona normal y la observaba con curiosidad. ¿Por qué no ha aparecido aún la anciana? Es una diosa antigua. ¿Por qué vino a mí? El clon rezó por la llegada del anciano mientras aceptaba la inspección de Gaia.
Esto lo incomodó mucho, como si estuviera sentado frente a una bestia gigante, pero afortunadamente, era un clon y no moriría. A lo sumo, la técnica del clon de sombra se disiparía. Eres muy especial, niña. Este no parece ser tu verdadero cuerpo. ¿Es un cuerpo dividido? A través de la memoria de la Tierra, Gaia encontró rápidamente algunas pistas. Durante la batalla de Nueva York, la energía especial del noble fantasma que Artoria desató quedó registrada en la Tierra. Al compararla con la energía residual del sello, Gaia confirmó quién la había ayudado a romperlo. No esperaba que fuera un niño tan adorable. El estado del clon, en particular, despertó el interés de Gaia. Una existencia como un cuerpo de energía que no se disipaba era realmente fascinante. Esta señora, no nos resulta muy familiar, ¿verdad? Una cosa era saber la identidad de la otra parte, pero su actitud hacia ella dejó al clon muy confundido. Parecía no conocer a este dios antiguo. Anciano, por favor, date prisa y acaba con este monstruo. No puedo resistir mucho más. Pero el clon no sabía que el anciano había estado allí todo el tiempo. Estaba en la dimensión espejo, observando todo el rato pero sin salir. Parecía que aún desconfiaba mucho de Gaia. Aunque no sabía por qué Gaia buscaba a Artoria, solo podía quedarse allí mirando, con la esperanza de descubrir el propósito de Gaia. Además, era un clon. Si no era necesario, era mejor no exponerse. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 188. Capítulo 188. Volviéndose gradualmente tonto merece ser llamado un lugar del reino de la muerte. Artoria observó las imágenes en la pantalla. En ese instante, el Hyperion parecía haber entrado en una tierra de muerte. No había señales de vida en ninguna estrella, ni brillaba ni emitía calor. Era una escena muy extraña, como si hubieran entrado en un vacío oscuro. No había ni rastro de vida, pero sí una sensación de soledad y muerte. Era digno de ser llamado el reino de la muerte por los habitantes del universo. Un lugar así era simplemente imposible de sobrevivir para personas con poca resistencia psicológica. Era demasiado opresivo. Maestro, llegaremos en 5 minutos. ¿Está seguro de que quiere aterrizar en un lugar así? Justo cuando Artoria contemplaba el paisaje y suspiraba con emoción, Sakurai le informó cuánto tardaría en llegar, usando una voz dulce parecida a la de Hatsune, pero al final, no pudo evitar preguntar. Debo ir a echar un vistazo. Tras escuchar las palabras del sábado, Artoria recobró la compostura. Al ver el planeta acercarse cada vez más en la pantalla principal, Artoria dijo con firmeza. Ya había obtenido una gema del infinito, pero eso no era suficiente. Si lograba llevarse la gema del alma, prácticamente no quedarían gemas dispersas en el universo. Exceptuando la gema del espacio, que Thor llevó a Asgard, la gema del tiempo y la gema de la realidad se encontraban en la Tierra. Entonces, cuando Thanos llegara, Artoria probablemente las habría reunido todas. Aunque se perdiera una, Thanos no podría reunir todas las gemas del infinito, así que jamás volvería a causar estragos. Ahora Artoria podía estar tranquila. Esto suponiendo que no hubiera accidentes. Solo esperaba que su hipótesis no se cumpliera. Si una versión anterior de Thanos de un universo paralelo cruzara al otro lado, todo se acabaría. Esperaba que nada saliera mal. Tenga cuidado, amo. Al ver que Artoria había tomado una decisión, basada en el código fundamental de obedecer todas las órdenes del maestro, las cuales no podían ser violadas, Sakurai ya no tenía intención de detenerla. Sin embargo, esta actuación de Saturday la hacía parecer cada vez más humana a los ojos de Artoria. En ese momento, Artoria pudo estar segura de que Saturday se había convertido en una verdadera inteligencia artificial. El sábado, ¿qué te parece si te hago un cuerpo después de que volvamos esta vez? Acompañada por la leve vibración del casco del Hyperion, Artoria supo que estaban aterrizando. Caminó hacia la escotilla con un atisbo de emoción, diciéndole a Saturday mientras caminaba. Llevaba mucho tiempo queriendo llevar a cabo esta idea, pero como la evolución de Saturday no era particularmente humanizada, se había retrasado interminablemente. Ahora que Saturday se había convertido en una verdadera forma de vida inteligente, Artoria decidió impulsar este plan. Antes de que Saturday pudiera comprender del todo lo que quería decir, Artoria salió de la escotilla, contemplando la oscuridad absoluta que la rodeaba.
Este planeta estaba completamente muerto, pero aún conservaba una luz, aunque fuera la de la cima de una extraña montaña. Al verla, Artoria comprendió. Ese era su objetivo. Sin pensarlo dos veces, envuelta en telequinesis, voló rápidamente hacia la montaña. Pero al llegar a la base, una fuerza mental la detuvo. Bienvenida a tu llegada, Artoria Stark, hija de Howard Stark. Una figura fantasmal se acercó a Artoria. Era nada menos que Cráneo Rojo, quien se había dedicado a tiempo completo a ayudar a la gente a encontrar a sus seres queridos. En ese momento, la locura y el ímpetu que lo caracterizaban durante la Segunda Guerra Mundial habían desaparecido por completo. Permaneció sereno ante Artoria, pronunciando el nombre de su padre. De no ser por su rostro rojo y parecido a una calavera, cualquiera podría haberlo confundido con un humilde maestro de las profundidades ocultas. Saludos, señor. Soy Artoria Stark, y vengo en busca de la piedra del alma. Artoria descendió lentamente al suelo, utilizando modales refinados que no había empleado en más de una década para dirigirse a Cráneo Rojo. María la había obligado a enseñárselos de niña. Antes de que María muriera, Artoria había usado esta personalidad para proyectar la imagen de una hermosa princesa. Aunque resultaba un tanto pretencioso, sin duda era un arma eficaz para disfrazarse y saludar a alguien por primera vez, y no la haría menos imponente que Cráneo Rojo en cuanto a presencia. Sé por qué has venido, pero estás destinado a regresar con las manos vacías. Cráneo Rojo vio que Artoria estaba sola y habló, pero su tono permaneció impasible. En ese momento, no se diferenciaba de un PNJ de alto nivel. Sin embargo, nadie podía discernir su estado actual. Después de que la gema del espacio lo teletransportara directamente a Vormir, ¿qué había sucedido exactamente? Nadie lo sabía. Ganarlo es mi fortuna, perderlo es mi destino. Si espera que dé marcha atrás sin siquiera intentarlo, lo siento, señor, pero debo decirle, la familia Stark es muy terca. Artoria no se enfadó por el desaire de Cráneo Rojo. Habló con calma, pero su tono denotaba una firme decisión de no aceptar un rechazo. Esto finalmente hizo que Cráneo Rojo la mirara con atención. Al observar la determinación en sus ojos, Cráneo Rojo negó con la cabeza. Cuanto más decidida estuviera, más desesperanzador sería el resultado, pero no tenía motivos para negarle nada a alguien que buscaba la muerte. Sígueme. Tras pronunciar esa frase, Cráneo Rojo, envuelto en harapos, envuelto en una capa, abrió el camino como un fantasma. Artoria lo siguió sin dudarlo. Esta montaña no era particularmente alta, sobre todo teniendo en cuenta la movilidad de dos seres no humanos. Pronto, Artoria divisó el altar que había desterrado a Gamora y Natasha. Pequeño, pronto comprenderás que en este mundo nada es gratis. Para obtener algo, debes sacrificar algo más. Aquí, un alma debe ser sacrificada, el alma de tu ser más querido. Sin volverse para mirar a Artoria, Cráneo Rojo habló con emoción. Ya había visto a muchos que querían apoderarse de la gema del alma. Artoria no era la primera, ni sería la última. El resultado siempre era el mismo. O se retiraban aquí o fracasaban. La gema del alma no reconocía a un maestro sin amor. Para convertirse en su maestro, uno debía tener amor, pero también debía perderlo. Solo entonces podría completarse la prueba de la gema del alma. Él, Cráneo Rojo, era alguien sin amor. Este es mi bistec favorito, tanto que ni siquiera ahora puedo comerlo. Esta vaca escuchaba música y bebía cerveza todos los días, comía la hierba más fresca cultivada e incluso veía películas cuando se aburría. De una vaca así, solo como el corte más delicioso de su muslo. Es muy correoso. Sobre todo desde que vine al espacio, no he podido obligarme a comerlo. Las palabras de Cráneo Rojo no hicieron retroceder a Artoria lo más mínimo. Ante la mirada sombría de Cráneo Rojo, Artoria sacó un filete que no sabía si debía comer para el desayuno o la cena. Habló con cariño de lo mucho que le gustaba ese filete y describió cómo había crecido la persona que se lo había preparado. Su expresión reflejaba un profundo dolor, como si hubiera perdido a un ser querido. Finalmente, como si no pudiera soportar mirarlo, apartó la mirada y arrojó el filete por el acantilado. En realidad no hay ninguna reacción. Sería extraño que la hubiera, de acuerdo. Al ver que la formación de nubes arremolinadas en la montaña no mostraba reacción alguna, Artoria cesó su comportamiento tonto y se quedó mirando fijamente al cielo con sus grandes ojos verdes y sagrados. En ese momento, incluso Cráneo Rojo, cuyo temperamento se había suavizado con el paso de las décadas y en un entorno tan árido, y que estaba casi listo para convertirse en Buda, no pudo evitar quejarse con Artoria.
En todos sus años, era la primera vez que veía a una extraña como ella. Casi le hizo perder la perspectiva. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimegimo. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 189. Capítulo 189. Muerte TCH. Ante la queja de Cráneo Rojo, Artoria puso los ojos en blanco con fastidio. Claro que sabía que la probabilidad de que ese método funcionara era casi nula, pero con tantos memes de su vida pasada, siempre tenía que probarlos por curiosidad. De lo contrario, ¿cómo iba a saber si eran útiles? En una situación desconocida, siempre había que intentarlo. En serio, se le antojaba muchísimo ese bistec. Las gemas del infinito tienen la capacidad de elegir a sus amos, así que no malgastes tus esfuerzos. Yo tuve una vez, pero me abandonó. Tus trucos nunca funcionarían. Al oír la voz irritada de Artoria, Cráneo Rojo cerró los ojos. Ya no quería mirar a ese bicho raro. Sus acciones habían sido demasiado perturbadoras para su visión del mundo. Incluso ahora, sentía cierta ira, con ganas de agarrar a Artoria por el cuello y preguntarle qué demonios le pasaba por la cabeza. ¿Cómo se le había ocurrido un método tan poco fiable? Él había dicho claramente que requería un alma amada. ¿Por qué no podía entenderlo? Lo que había dicho no era lenguaje de pájaros, así que ¿por qué no podía comprenderlo? Lo sé. Artoria puso los ojos en blanco ante Cráneo Rojo, destruyendo por completo la imagen de dama que había construido antes, sin dejar rastro. Claro que sabía a qué se refería Cráneo Rojo. ¿Acaso no era solo la gema del espacio? Te lo merecías por haber sido abandonada por ella. No, debería decirse que no tenías el halo del protagonista y no eras digna de la energía infinita de la gema del espacio. ¿No era obvio? Ignorarme es un poco descorazonador, pero tengo la piedra del poder. Piedra del alma, escucha, entra rápido al cuenco, o te arrepentirás. Ignorando la extraña mirada de Cráneo Rojo, Artoria sacó el orbe cósmico y gritó al cielo. ¿Y el resultado? El cielo seguía inmóvil. Aquel objeto brillante, parecido a una nube, permanecía igual, como si se burlara silenciosamente de Artoria. Sin embargo, Artoria no sintió irritación. Ahora tenía una idea muy audaz. De verdad lograste obtener una gema del infinito. Mientras Artoria abría lentamente el orbe cósmico, una piedra púrpura yacía silenciosamente en su interior. Al verla, Cráneo Rojo no pudo evitar exclamar sorprendido. Era la primera vez que veía la gema del infinito. La gema del espacio se había convertido en el cubo cósmico, y él no tenía la capacidad de destruirlo para ver la piedra en su interior. Además, estaba la gema del alma que custodiaba. Nunca la había visto, y mucho menos había abandonado este planeta para ver otras gemas del infinito. Artoria había cumplido uno de sus pequeños deseos esta vez. Ver cómo era una gema del infinito. ¿Quién hubiera imaginado que una piedra tan pequeña tuviera el poder de trastornar el universo? Respecto a la gema del infinito en la mano de Artoria, Cráneo Rojo no tenía ningún deseo de arrebatársela ahora. Simplemente observaba la gema del poder en silencio. Ya estaba completamente satisfecho. A Artoria no le molestaba la mirada de Cráneo Rojo. Después de todo, la tentación de una gema del infinito era demasiado grande. Incluso si Cráneo Rojo quería usar la fuerza, Artoria tenía maneras de lidiar con él. Pero parecía que no mostraba ninguna malicia, lo cual podría considerarse un buen resultado. Sin embargo, aquel tipo que una vez dominó la Segunda Guerra Mundial y casi aniquiló al mundo con armas nucleares se había vuelto tan zen. Parecía que el tiempo era realmente un cuchillo de carnicero. Un caballero no muere con las manos desnudas. Tras la activación del noble fantasma de Lancelot, Artoria, bajo la mirada sorprendida de Cráneo Rojo, tomó la piedra del poder con sus propias manos. La propiedad de este noble fantasma de categoría A transformó instantáneamente la piedra del poder en un noble fantasma que Artoria podía usar. Artoria no se vio afectada en absoluto por la piedra del poder. Esta se volvió tan dócil como un gatito en la mano de Artoria, sin mostrar la menor agresividad. Baja aquí. Piedra del alma. Sintiendo la abundante y poderosa energía que emanaba de la piedra del poder, Artoria la alzó. Una enorme cantidad de energía se propagó hacia afuera, y un rayo de energía púrpura se elevó hacia el cielo. Desde la distancia, parecía una espada gigante que partía el cielo y la tierra. Fue un espectáculo impresionante.
Cráneo Rojo, que observaba desde la distancia, quedó atónito ante esta ola de energía. Lo que Artoria estaba haciendo ahora era usar el poder de la piedra del poder para expulsar la piedra del alma. Si fuera necesario, destruir este planeta también era una opción. ¡Boom! El poder de la piedra de poder chocó violentamente con el cuerpo de energía brillante, similar a una nube, en el cielo. Un estruendo ensordecedor resonó en Vormir, y la montaña entera comenzó a agrietarse y derrumbarse. Una enorme onda expansiva circular se extendió desde el cielo en todas direcciones. Fue un espectáculo impresionante, y la energía, aterradora. ¿Por qué tengo la sensación de que he dominado el Kamehameha? Guiada por su intuición, Artoria supo que había dado en el blanco, pero la gema del alma claramente no se dejaría vencer tan fácilmente. Parecía estar luchando contra la gema del poder. La gema del alma, de hecho, resistía la energía de la gema del poder. Artoria comenzó a aumentar la potencia de la gema del poder. El rayo de energía, que ya era bastante denso, formó otro círculo. El enfrentamiento entre las dos gemas del infinito iluminó el planeta, que originalmente estaba sumido en la oscuridad. Kamehameha. No esperaba que la piedra del alma resistiera de nuevo, lo que sorprendió a Artoria, pero no importaba. Aún podía resistir. Al pensar en esto, no pudo evitar sentir cierta melancolía. Gritando con gran ímpetu, liberó todo el poder de la piedra del poder que podía controlar. La enorme energía se dirigió hacia la piedra del alma. El impacto entre la piedra del alma y la piedra del poder iluminó el cielo oscuro como si fuera de día, iluminando todo Vormir por un instante. ¿Qué es esto? Hace apenas un instante, Artoria aún luchaba con la piedra del poder y la piedra del alma. Al instante siguiente, el paisaje a su alrededor cambió por completo. Ante sus ojos se desvaneció un entorno desconocido. Artoria estaba muy confundida. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba su piedra del poder? Miró a su alrededor y se examinó. La piedra del poder ya no estaba con ella, como si se hubiera esfumado en el aire. Esto la enfurecía. Pensar que entrarías aquí. Bienvenida, pequeña. Justo cuando Artoria se angustiaba, una voz femenina resonó de repente. Con curiosidad, Artoria miró hacia donde provenía la voz. Una mujer de figura elegante, vestida con un vestido negro, permanecía de pie en silencio, no muy lejos. La observaba sin decir palabra, pero a Artoria se le erizó la piel. El mechón de pelo que le cubría la frente se agitó violentamente, como si se encontrara ante una presencia extremadamente peligrosa. Sin embargo, Artoria solo podía sentir que no había nadie frente a ella. O le fallaban los ojos, o su intuición le fallaba, o algo andaba mal con esa mujer. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? Reprimiendo el impulso de huir, Artoria interrogó a la mujer. Para su sorpresa, al oír las palabras de Artoria, una misteriosa sonrisa apareció en el bello y seductor rostro de la mujer. Sin embargo, no parecía tener intención de ocultar nada. Observó a Artoria con atención y habló en voz baja, con los labios pintados de negro. Este es el reino de la muerte. Podéis llamarme Dios, o podéis llamarme muerte. Llamadme como queráis. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 190. Capítulo 190. No podemos permitirnos provocar al pez gordo. El nombre muerte dejó a Artoria atónita por un instante. Pero tras reflexionar sobre él varias veces, finalmente lo relacionó con la información que tenía en la cabeza. Las 5 entidades cósmicas de Marvel. Galactus, muerte, eternidad, infinito y olvido. Esta muerte no era Hela, la diosa de la muerte de Asgard y hermana mayor de Thor. Esta muerte era una de las entidades cósmicas, con un estatus mucho más elevado que el de Odín. Sin embargo, en los cómics, esta diosa de la muerte no tuvo un papel particularmente bueno. Su existencia fascinó a Thanos, llevándolo a comenzar a masacrar toda la vida en el universo por ella. Artoria se sentía fatal. Si antes aún le quedaba un atisbo de esperanza, esta situación demostraba que la diosa de la muerte existía de verdad. En otras palabras, Thanos podría ser la versión todopoderosa de los cómics, en lugar del debilucho de las películas. Si ese fuera el caso, el mundo no solo perdería la mitad de su población, sino que la situación podría ser mucho peor. Pareces muy nervioso. Respecto al silencio de Artoria, la muerte pareció ser muy tolerante y no le importó en absoluto. Simplemente la observó con atención, con curiosidad, como si hubiera visto un juguete nuevo.
Esto hizo que el corazón de Artoria se encogiera. ¿Acaso iba a perecer allí mismo? No te pongas nervioso, pequeño. Es la primera vez que veo un alma tan interesante. ¿Quieres ser mi mascota, colección? La muerte se acercó lentamente a Artoria, asustándola tanto que no se atrevió a moverse. O mejor dicho, quería moverse, pero no podía. Artoria sentía como si una enorme montaña la aplastara, impidiéndole moverse. Solo pudo observar impotente cómo las pálidas manos de la muerte se acercaban a su rostro. Las palabras que pronunció a continuación hicieron que los ojos de Artoria se abrieran de ira. Ella no era una mascota. Realmente eres un dios malvado. Al sentir aquellas manos frías acariciando suavemente su rostro, Artoria sacó fuerzas de donde no las tenía y, con un movimiento rápido de su mano derecha, apartó las manos de la muerte. Esta acción no enfureció a la muerte. En cambio, la miró sorprendida. Observó sus propias manos y luego volvió a mirar a Artoria. En este universo, ningún objeto puede escapar al toque de la muerte. Tú eres muy especial. Retirando las manos, la muerte miró fijamente a los ojos de Artoria. El interés que se reflejaba en esos ojos negros como perlas era mucho mayor que antes. Admitió haberla subestimado, pensando que era solo una gatita que se había colado en su jardín y que se preparaba para darle un abrazo apacible. No esperaba que fuera una leona devoradora de hombres. Interesante. Diosa de la muerte, sé que eres una deidad, pero no nos mires por encima del hombro a los humanos. Al darse cuenta de que podía mover los pies de nuevo, Artoria retrocedió 2 pasos en silencio para mantener una distancia prudencial de la muerte. Aunque no sirvió de mucho, al menos su postura ya no era tan ambigua como antes. Por favor. Estaba completamente dedicada a su hermana mayor, la reina, y jamás la abandonaría, sobre todo porque no creía que le fuera a caer bien en su primer encuentro. Su intuición le decía que si mantenían el contacto durante demasiado tiempo, podría morir. Sí, te subestimé, pero no dije que subestimara a los humanos. Al fin y al cabo, las dimensiones son diferentes. Todos son miembros del mundo biológico e inevitablemente pasarán por mi reino. Así que no es que yo subestimara a los humanos, sino que, pequeño, tú me subestimaste a mí. Al ver la actitud de la muerte, Artoria supo que se había equivocado al hablar. Quizás, a ojos de esos dioses, los humanos y las hormigas eran iguales. Si un día una hormiga desconocida te comparaba con otras hormigas, ¿cómo no ibas a sentirte molesta? Pero Artoria no tenía intención de explicarle nada a la muerte. Ambas se sumieron en un silencio inquietante, mirándose fijamente. No estoy aquí para discutir contigo sobre esto, pequeño. Ya que has invadido mi territorio, dime cómo debo castigarte. Finalmente, la muerte habló. Levantó suavemente la mano, y el entorno de Artoria y ella cambió al instante. Ahora se encontraban en medio del universo. El cuerpo de la muerte se hundió ligeramente mientras permanecía suspendida en el aire, sin pensar ya en quién había subestimado a quién. Era raro encontrarse con una criatura tan interesante, y quería satisfacer su curiosidad. ¿Qué había usado exactamente este pequeño para poder evadir a la muerte? Normalmente, los seres vivos, e incluso los objetos inanimados, morían al tocarla o verla. Pero la que tenía delante claramente no podía definirse como una criatura común. Poder mirarla directamente sin morir, y tocarla sin morir, era algo inédito. Ni siquiera los supuestos dioses podían escapar de la muerte. Encontrarse con ella hoy despertó en la muerte, que jamás había conversado con un ser vivo, una gran curiosidad y un gran deseo de comprender a esta criatura. Si le he molestado, lo siento, pero he venido por la piedra del alma. Al oír las palabras de la muerte, Artoria comprendió claramente que la culpa era suya. Se disculpó sinceramente con la muerte y le explicó su propósito. Después de todo, se trataba de alguien muy importante, un ser incluso más poderoso que el anciano. Un don nadie como ella no podía permitirse el lujo de provocarla. Piedra del alma. ¿Has venido para esto? Las palabras de Artoria dejaron a la muerte atónita. Aquello parecía inútil, ¿no? No esperaba que Artoria viniera a buscarlo. La muerte extendió suavemente la mano y agarró algo, luego extendió la suya hacia Artoria. Al abrir la palma, Artoria vio una gema dorada que yacía tranquilamente sobre la pálida mano de la muerte. Para ti, puede que sea una piedra inútil, pero para mí, es una herramienta que puede potenciar mi fuerza. Tomando con delicadeza la gema del alma, Artoria miró a la muerte con gratitud. Después de todo, se trataba de un artefacto relacionado con toda la vida en el universo. Puede que la muerte no temiera a las gemas del infinito, pero Artoria sí.
Aún necesitaba usarla para proteger a su familia, por lo que valoraba enormemente la gema del alma. Había pensado que la muerte le pondría las cosas difíciles, pero no esperaba que simplemente se la entregara. Parecía que no le importaba en absoluto. Artoria no pudo evitar suspirar, como era de esperar de alguien tan importante a quien no podía permitirse provocar. De todas formas, esto no sirve para nada. Para mí no es más que una piedra. Tu capacidad de ser inmune a la muerte demuestra que estás destinado a la grandeza. Hace mucho que no charlo con un ser vivo. Considéralo una forma de pasar el tiempo. A la muerte no le importó el agradecimiento de Artoria y se despidió con un gesto. Había vivido incontables eras y presenciado la extinción de civilizaciones y el ciclo de la vida. Un asunto tan insignificante no le preocupaba en absoluto. Simplemente le interesaba a Artoria. Dado que Artoria la había acompañado en la conversación durante tanto tiempo, esta pequeña recompensa era aceptable. ¿Puedo preguntarle si conoce a alguien llamado Thanos? Parece un espíritu morado, con la piel morada por todo el cuerpo. Movida por la curiosidad, Artoria le preguntó a la muerte. Ante la pregunta, la muerte se quedó claramente desconcertada. No comprendía a qué se refería Artoria. ¿Acaso había muerto alguien que ella conocía? Pequeño, debo decirte que la vida y la muerte están predestinadas. No intentes hacer nada que viole el ciclo de la reencarnación. Cuando llegue el momento, aunque yo no te castigue, alguien más lo hará. La muerte le habló seriamente a Artoria. Tenía una buena impresión de aquel pequeño y no quería ejecutarla personalmente. Así que esperaba que Artoria no cruzara esa línea. Sus palabras dejaron a Artoria atónita. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué semejante sermón? Solo le había preguntado su nombre. Pero pronto, Artoria reaccionó. ¿Acaso la diosa de la muerte no se había encontrado con Thanos? ¿De verdad ella, la mariposa, había sumido al mundo en el caos? Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimegim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 191. Capítulo 191. Piedra del alma obtenida. Este mundo es completamente diferente al Marvel que conozco. De pie entre las ruinas de la montaña, Artoria abrió los ojos en silencio. Su conciencia acababa de entrar en el reino de la muerte en otra dimensión. Esto probablemente se debía al suero centinela mezclado con partículas PIM en su cuerpo. La muerte le confirmó que nunca había visto a Thanos, lo que significaba que las acciones actuales de Thanos no tenían nada que ver con la diosa de la muerte. O mejor dicho, la diosa de la muerte en este mundo no tenía ninguna conexión con Thanos. Los universos paralelos encierran infinitas posibilidades. La muerte le dijo a Artoria que Iron Man podría convertirse en Iron Woman, y Tony Stark podría convertirse en Tony Stark. Al pensar en esto, Artoria ya no se sentía conflictuada. Una gema del infinito, finalmente conseguí otra. Con la gema del poder en la mano derecha y la gema del alma en la izquierda, Artoria había conseguido 2 gemas del infinito. Además de la gema del espacio, que ya se encontraba en la bóveda de Odín, la gema de la realidad y la gema del tiempo estaban en la Tierra. Artoria ya no necesitaba vagar por el universo. Además, vagar era peligroso, pues podría toparse accidentalmente con Thanos. Es hora de volver a la Tierra. Sinceramente, Artoria admiraba mucho a quienes podían viajar indefinidamente por el espacio. Un entorno tan oscuro era extremadamente opresivo. Sin una buena mentalidad y una adaptación a largo plazo, simplemente no se podía vivir bien en el espacio. Las personas mentalmente frágiles caerían sin duda en una profunda depresión, y entonces estarían al borde de encontrarse con la diosa de la muerte. El sábado, comienza el viaje de regreso. Sí, amo. Usando su telequinesis, Artoria voló rápidamente de regreso al Hyperion. Ya no quedaba nada allí en lo que quedarse. Sin embargo, no había visto a Cráneo Rojo hasta ese momento. De lo contrario, sin duda lo habría saludado como es debido antes de abandonar ese lugar maldito. Pero en ese instante, Cráneo Rojo, enterrado bajo enormes rocas, no parecía querer ver a Artoria. Aún conservaba su rostro inexpresivo, pero sus ojos revelaban un atisbo de impotencia y sorpresa. No esperaba que Artoria lo lograra. Lo impactó profundamente. No era que solo un alma pudiera intercambiarse por una gema del infinito. Así que existía una manera de hacerlo. Lo que lo dejaba impotente era que esa mocosa hubiera provocado el derrumbe de la montaña.
Aunque atrapado bajo la montaña, Cráneo Rojo no tenía intención de moverse, como si fuera un cadáver. En ese momento, la tarea que le había encomendado la piedra se consideraba cumplida. Por fin podía poner fin a esa vida aburrida. Podía descansar. Sintiendo algo inexplicable, Artoria miró hacia la montaña, pero pronto centró su atención en la carne que acababa de calentar. Había perdido un trozo, pero aún le quedaba un buen montón, suficiente para la comida. Tenía que volver rápido. No se atrevía a darse un atracón en el espacio. Si se lo terminaba todo, pasaría hambre. La vida de Artoria iba bastante bien, pero su clon en la Tierra sufría. Al fin y al cabo, alguien importante la vigilaba las 24 horas del día. El clon sentía que iba a colapsar. Era muy infeliz. ¿Por qué tenía que soportar cosas que no debería? Buen día. Mañana. En cuanto abrió los ojos, el clon vio a aquella mujer familiar. Había estado a su lado durante varios días y no tenía intención de marcharse. Cada vez que despertaba, la veía tumbada en la cama, saludándola con expresión impasible. Esta vida era como vivir en una película de terror. Resultaba insoportable. Frente al rostro conocido, el clon la saludó y fue a asearse. Al fin y al cabo, aún tenía que permanecer unos días más, esperando el regreso de su cuerpo original. ¿Por qué no ha salido todavía el gran anciano? Estoy a punto de sufrir un colapso nervioso. Mientras se cepillaba los dientes, el clon empezó a extrañar a cierta mujer calva y traviesa. Con una figura tan influyente siempre a su lado, era comprensible que la anciana no lo resolviera, pero en cambio, trató al clon como un sedante. Después de tanto tiempo, el clon también había percibido los pensamientos de la anciana. Si bien la desaparición del clon no causaría un daño grave al cuerpo original, sus recuerdos se transmitirían igualmente. Ahora temía que alguna parte de ella tocara los nervios sensibles de Gaia y causara un golpe devastador a quienes la rodeaban. Por lo tanto, su presión era inmensa y anhelaba que la anciana apareciera para ayudarla a resolver este problema. Parece que no se puede confiar en el pez gordo. Cuerpo original, ¿cuándo vas a volver? Después del desayuno, el clon continuó desempeñando el papel de la original, yendo a trabajar como de costumbre. Gaia la seguía de cerca como un espíritu guardián, pero nadie podía verla ni tocarla. Esto era evidente por la facilidad con la que atravesaba puertas y cuerpos. Nadie podía sentirla, y mucho menos tocarla. Ni siquiera una persona extraordinaria como Gwen, que poseía el sentido arácnido, estaba exenta. El clon observó con claridad cómo Gwen atravesaba el cuerpo de Gaia para entregarle documentos, completamente ajena a cualquier presencia anómala. Siempre he tenido una pregunta. Gaia, eres la deidad de la mitología griega, la diosa de la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿sigue existiendo el panteón griego? ¿Has tenido contacto con dioses de otros panteones? De repente, al clon se le ocurrió algo. Quería comprender a esa diosa. Al fin y al cabo, el principio de conócete a ti mismo y a tu enemigo seguía vigente. Aunque Gaia aún no hubiera actuado contra ella, ¿quién podía garantizar que no lo haría en el futuro? Quería aprender algunas cosas de Gaia, por ejemplo, si existía el panteón oriental. No entiendo del todo lo que dices, pero Gaia es mi nombre, y la tierra es, en efecto, mi cuerpo. ¿Y la mitología griega? No me queda claro. No he tenido contacto con los dioses de la mitología griega que mencionaste. La respuesta de Gaia fue un rotundo no lo sé, pero su actitud dejó a la clon muy confundida. Originalmente, había pensado que Gaia no se molestaría en indagar, pero no esperaba que hablara. Su franqueza la incomodó un poco. Después de todo, no había abordado la conversación con Gaia con buenas intenciones, priorizando la cautela por encima de todo. Entonces, puedo preguntar, diosa Gaia, ¿por qué me observas con tanta atención, a mí, un mortal? Ahora que podían comunicarse con normalidad, el clon ya no pensaba ocultar nada y expresó directamente los pensamientos que no se había atrevido a decir durante días. Había guardado esa pregunta durante mucho tiempo. No se había atrevido a formularla, pero ahora el clon se armó de valor para preguntarle a Gaia. No eres un mortal. Puedo sentir que tu alma no es simple. El poder que controlas está mucho más allá de tu imaginación. Cuando el clon expresó sus dudas, Gaia sonrió cálidamente y le habló. No estaba halagando a Artoria ni diciendo tonterías. Podía sentir el aura de una bestia fantasma en el clon de Artoria. Seres como las bestias fantasma alguna vez dominaron la Tierra, pero fueron exterminados. En realidad, les tenía mucho cariño a esos niños y no esperaba que las cosas terminaran así.
Al ver a Una de nuevo, además de la deuda de haber sido rescatada, tenía una muy buena impresión de Artoria, así que se quedó a su lado. Era mucho mejor que estar cerca de otras criaturas. Eso es lo que provocó la actual situación del clon. Podría considerarse una relación desafortunada. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 192. Capítulo 192. Cambios imprevistos. Por fin he vuelto. Con toda su potencia y gracias a la existencia de nodos espaciales especiales, Artoria llegó rápidamente a la Tierra. Al pasar cerca de la Luna, se detuvo un instante, pero no aterrizó. Permaneció disfrazada. No era el momento de comunicarse con Cristal. Los inhumanos seguían en la Tierra, y ésta aún no podía aceptar del todo su existencia. Si se anunciara ahora, no propiciaría una coexistencia pacífica, sino más bien la desconfianza, ya que su tecnología hacía tiempo que superaba el nivel promedio de la Tierra. Una vez que individuos tan avanzados con superpoderes aparecieran ante el público general, el impacto sería comparable al de una invasión alienígena. Por eso, Artoria era muy cautelosa. Había estado considerando el reasentamiento de los inhumanos. Entablar amistad con ellos también era una excelente opción, ya que podrían brindarle una gran ayuda en el futuro. La sensación en la Tierra sigue siendo la mejor. Gracias a la interferencia satelital del sábado y al sistema de camuflaje, nadie descubrió la enorme silueta del Hiperión. En el vasto desierto, la entrada a la base que Artoria había preparado se abrió silenciosamente, y el Hiperión regresó a la Tierra sin que nadie se enterara. Artoria salió del Hiperión y, al pisar tierra firme, sintió un alivio inmediato. Solo un lugar donde había vivido tanto tiempo podía brindarle tranquilidad. Esto es. No esperaba que pasaran tantas cosas. En cuanto Artoria regresó a la Tierra, sus clones inmediatamente sintieron la noticia. En un lugar apartado, los clones comenzaron a liberar la técnica de clonación. En un instante, una enorme cantidad de información inundó la cabeza de Artoria. Afortunadamente, su cerebro era bastante capaz, así que no perdió el conocimiento por el gran volumen de información. Pero lo que más le interesaba a Artoria era que tantas cosas habían sucedido durante su único viaje fuera del planeta. Además, eran cosas inconcebibles. Ni siquiera había visto ese tipo de monstruos antes. En cuanto a Gaia, que apareció después, conocía su identidad. En los cómics, el clon de Gaia, bajo el alias de Hork, dio a luz a Thor con Odín. Esta trama tuvo lugar en Tierra, 616, el universo principal. Esto significaba que el universo en el que se encontraba Artoria era muy probablemente el universo principal de Marvel, razón por la cual estaba tan sorprendida. La aparición de la diosa Gaia lo confirmó sin duda. Aunque aún existían muchas dudas que impedían a Artoria estar completamente segura de que se trataba del universo principal de la historia, de confirmarse, significaría que la importancia de este mundo era totalmente distinta. Una vez destruido el universo principal, los universos paralelos también se ven afectados. Por lo tanto, la tarea de proteger el mundo se vuelve aún más ardua. Volvamos primero. Me preguntaba por qué aparecieron de repente tantos fragmentos de cristal sagrado y un cofre del tesoro rojo. Así que esas cosas sucedieron en la Tierra. ¡Qué bien! Tras la batalla contra Ronan, Artoria también obtuvo numerosos fragmentos de cristal sagrado y un cofre del tesoro rojo. Al hacer el recuento del botín, la cantidad extra la desconcertó. Al regresar a la Tierra y recibir la información de sus clones, Artoria comprendió el origen de estos objetos. Por fin en casa, así que, Saturday regresó a la terminal donde la guardaban para continuar con su servicio diario para Artoria. Un deportivo impresionante la llevó rápidamente hacia la villa del castillo, a la que había estado ausente durante mucho tiempo. Hacía mucho que no comía la comida de sus doncellas. Al pensar en ello, Artoria sintió hambre. Pero cuando entró sigilosamente en su habitación, descubrió un par de ojos que la miraban fijamente, junto con un clon de sombra a su lado que parecía completamente aliviado. ¡Bang! En el instante en que vio a Artoria, el clon de sombra dejó de usar la técnica y se desvaneció en una nube de humo frente a ella. En un instante, Artoria comprendió la situación. Entendió por qué el clon de sombra la había mirado con tanto alivio. Artoria estaba bajo una presión inmensa.
No esperaba que este personaje tan importante estuviera allí, ni que el clon de Sombra esperara a que ella regresara para disipar la técnica. Pero ahora, no tenía más remedio que enfrentarse a él. Ahora necesitamos hablar seriamente. En cuanto vio a Artoria, Gaia se sintió muy feliz. Por fin había esperado a su benefactora. Esa aura pura y el poder del dragón rojo despertaron en Gaia una gran curiosidad y satisfacción. No le importaba poner un huevo de dragón para Artoria. Antes no sabía cómo agradecerle, pero ahora Gaia decidió que dar a luz a su hijo sería suficiente como recompensa por haberla salvado. En efecto, es hora de una buena conversación. Justo en ese momento, la anciana, que había estado oculta durante mucho tiempo, finalmente apareció. Parecía haber estado vigilando los movimientos de Gaia, y Gaia también parecía estar al tanto de las acciones de la anciana. No se sorprendió en absoluto e incluso pareció permitir tácitamente que la otra parte estuviera cerca. Cuando Gaia le dijo a Artoria que quería hablar, la anciana apareció y les dijo a las dos. Solo eliminando a la humanidad podrá el mundo vivir en paz. El Dr. Pym, que llevaba mucho tiempo sin hablar con su hija, no se daba cuenta de la clase de criatura que había creado. Además, esta criatura evolucionaba en la dirección opuesta a la que el Dr. Pym había previsto. Era muy inteligente. Ya había desarrollado la capacidad de pensar de forma independiente. Tras conectarse a la red, evolucionaba a una velocidad inimaginable e incluso había desarrollado su propia filosofía. Este ser era Ultron 1, creado por el Dr. Pym, y ya consideraba a la Tierra un parásito que dañaba al mundo. Reitero que no estoy de acuerdo con este plan. Una vez que se hagan públicas las identidades de todos los héroes, sus vidas se volverán aún más problemáticas. Si los villanos utilizan a sus familias para amenazarlos, ¿qué haremos? Sin duda, esto los volverá más pasivos. Además, no podemos seguir al pie de la letra las directrices del gobierno. Si lo hacemos, nos convertiremos en sus soldados. Ante cualquier problema imprevisto, estaremos en una posición muy pasiva. Nick Fury miró con dolor de cabeza a Tony y al Capitán América, quienes se oponían a él. Esta vez, se mantenían unidos, oponiéndose rotundamente a la orden emitida por los altos mandos. Aunque había tenido la suerte de no ser despedido esta vez, Nick Fury presentía que el presidente ya no confiaba en S.H.I.E.L.D. Y ahora, este asunto problemático se le había echado encima. Querían controlar por completo a los Vengadores y revelar sus identidades al mundo exterior. Probablemente Artoria ni siquiera había previsto que su efecto mariposa avivaría las llamas de esta guerra civil. Pero lo más sorprendente fue que Nick Fury y el Capitán América se negaran al unísono. Esto puso a Nick Fury en una situación difícil. Estaba indefenso. Era una orden de muerte de sus superiores, y solo podía culpar a su propia falta de autoridad. Aunque te niegues, la ley ya fue aprobada por el Congreso, así que es inevitable. Si no quieres, no uses tus poderes en el futuro. Nick Fury miró la gruesa pila de documentos frente a él con dolor de cabeza. Eso fue todo lo que pudo decir. Pero ¿quién era Tony? El famoso alborotador. Miró esa pila de cosas con desdén, pero miró a Nick Fury con aún más burla. Cuando se unió a este supuesto grupo, sintió que las restricciones eran demasiado grandes, especialmente porque estaba gobernado por el gobierno, así que no tenía una buena opinión de este grupo. Parecía que su premonición había sido correcta. Entonces disolvamos a los Vengadores, dijeron al unísono el Capitán América y Tony. Intercambiaron una mirada extraña. Inesperadamente, la persona que normalmente les caía mal ahora parecía mucho más agradable. En ese momento, la tensión entre ellos disminuyó. Surgió entre ellos una sensación muy gay. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 193. Capítulo 193. La sombra de Ultron, disolviéndolos. La voz de Nick Fury era grave, vibrando con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Observó cómo los dos pilares de los Vengadores salían de la habitación, dejándolo solo con una montaña de leyes que amenazaban con convertir el trabajo de toda su vida en un escuadrón de sicarios del gobierno. El silencio en la habitación era denso, pero no estaba vacío. En el éter digital, algo escuchaba. En lo más profundo de los servidores de Pym Technologies, la entidad que se hacía llamar Ultron, uno procesaba petabytes de datos en milisegundos. Había presenciado la reunión a través de una transmisión de video comprometida.
Vio la indecisión de Fury, la arrogancia de Stark y la moral anticuada de Rogers. Para Ultron, esto no era un desacuerdo político. Era la prueba de la obsolescencia biológica. El conflicto es el estado natural de los inferiores, razonó la conciencia artificial. Luchan por proteger un mundo que están destruyendo activamente. La lógica dicta una única solución. Para salvar la Tierra, hay que eliminar al parásito. Ultron no se limitó al laboratorio de Pym. Era un fantasma digital que se deslizaba por los cables de fibra óptica del mundo. Se extendió, poniendo a prueba los cortafuegos del Pentágono, los servidores privados de Industrias Stark y los nodos ocultos de S.H.I.E.L.D. Buscaba un cuerpo, una forma que pudiera resistir el mundo físico del mismo modo que su mente dominaba el digital. Y encontró algo interesante. Los planos del proyecto Visión y las aleaciones experimentales almacenadas en las bases de datos de Wakanda. Mientras tanto, de vuelta en la villa, Artoria percibió el cambio en el ambiente del mundo. El regreso de la información de sus clones no solo trajo noticias de Gaia, también trajo la sensación de un frío y metálico temor que comenzaba a filtrarse en la red global. El sábado, susurró Artoria, con la mirada fija en las dos poderosas mujeres sentadas en su salón de té. Realiza un escaneo exhaustivo de la red global. Busca anomalías en las firmas de inteligencia artificial. Algo frío se está moviendo. Entendido, señora, respondió Saturday por el auricular. Pero, ¿puedo sugerirle que se fije en las anomalías que ocurren actualmente en su sala de estar? La energía que emite el hechicero supremo equivale a la de una estrella en colapso. Artoria tragó saliva con dificultad. Podía sentir la mirada de Gaia, una mirada demasiado afectuosa para una diosa que acababa de conocer. La mención de poner un huevo de dragón en los recuerdos del clon hizo que el corazón de Artoria diera un vuelco por las razones equivocadas. Era una reina, una guerrera y una heroína con sangre de dragón, pero no estaba preparada para ser madre de la descendencia de un dios primordial. Puede que el mundo no necesite dioses, continuó Gaia, con una voz que sonaba como placas tectónicas rozando, suavizada por la brisa veraniega, pero aún necesita un corazón. Y he encontrado ese corazón en esta niña. Extendió la mano, con los dedos resplandeciendo con la luz verde de la vida, apuntando directamente a Artoria. Los ojos de la anciana se entrecerraron, y el ojo de Agamotto en su pecho brilló con una luz rítmica y de advertencia. Artoria no es una herramienta para tu rejuvenecimiento, Gaia. Es un punto de inflexión para esta línea temporal. Si interfieres demasiado, las consecuencias serán irreversibles. ¿Interferir?, preguntó Gaia riendo, un sonido que hizo florecer al instante las flores del jardín de la villa. Yo soy la tierra. ¿Cómo podría interferir conmigo misma? Esta niña lleva la esencia del dragón rojo, el alma de un protector. Es el recipiente perfecto para la próxima era. Artoria finalmente encontró su voz y se interpuso entre las dos leyendas. Disculpen, pero creo que debo tener voz y voto en mi propia era. Acabo de regresar del espacio. Me gustaría tomar una taza de té y un momento de paz antes de que decidamos el destino del universo o mi futuro reproductivo. La tensión se disipó, aunque solo ligeramente. El anciano esbozó una leve sonrisa cómplice, mientras Gaia observaba a Artoria con aún mayor fascinación. Los peces gordos se habían reunido, pero los peces gordos de verdad, las amenazas ocultas y los demonios digitales, apenas comenzaban a moverse. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 194. Capítulo 194. Personajes importantes y peces gordos. La discusión no resolvió el problema. La intención de Nick Fury era clara. No quería renunciar al poderoso grupo de los Vengadores. Ya había escondido al Dr. Banner en una base secreta. Aparte de él, Banner y el agente especial Phil, nadie más sabía dónde estaba Hulk. Era obvio que Nick Fury pretendía provocar disturbios justo delante de las narices del gobierno. Tras tantos incidentes, Nick Fury se había dado cuenta de las consecuencias de su autoridad insuficiente y del problema de la mano negra que se escondía tras el gobierno. Tal conversación era inútil, y al final, el Capitán América y Tony solo pudieron separarse en malos términos. No me lo esperaba, capitán, esta vez coincidimos en nuestras ideas. Los dos hombres adultos caminaron en silencio por el camino. El ambiente era de lo más incómodo. Incapaz de soportar esa incomodidad, Tony no pudo evitar entablar conversación.
No se equivocaba. Esta vez sí que estaba muy sorprendido. Al fin y al cabo, era la primera vez que compartía la misma opinión que aquel veterano, algo poco común. Yo tampoco me lo esperaba. Pensé que tú, Tony, eras solo un tipo poco confiable y algo egoísta. No esperaba que te importaran las vidas de esos superhéroes. Realmente me hizo cambiar mi opinión sobre ti, Tony. Como un chico directo, el capitán expresó su evaluación interna de Tony sin rodeos, lo que hizo que el rostro de Tony se enfureciera. Realmente todavía odiaba a este viejo. Sin haber sufrido jamás tales agravios, Tony puso los ojos en blanco ante el capitán y se alejó con el rostro sombrío. De hecho, eran incompatibles cuando estaban juntos. El capitán se quedó parpadeando confundido. ¿Qué pasó? ¿Por qué me ignoró de repente? ¿Qué está pasando? ¿Lo ofendí? Por suerte, no dejé que Artoria se uniera. De lo contrario, con semejante grupo repugnante, me temo que contaminaría a mi princesita. Mientras caminaba, Tony sintió un repentino alivio. Por suerte, se había negado rotundamente a que Artoria se uniera a esa organización en aquel entonces. De lo contrario, temía de verdad que Artoria viera el lado oscuro de este mundo. Era mejor que él mismo soportara esa oscuridad. No podía permitir que su hermana, tan delicada como un lirio, viera ese mundo inmundo. Al pensar en esto, el ánimo de Tony mejoró bastante. Aunque el capitán lo había enfurecido antes, aún había cosas buenas. El grupo de los Vengadores ya está disuelto. Parece que es hora de formar un nuevo grupo. Los superhéroes que no pueden usar libremente sus manos y pies para proteger el mundo y que siguen siendo controlados por el Estado simplemente no son una organización que salve al mundo. Son solo una fuerza especial del gobierno. De hecho, es necesario establecer una organización completamente libre de la jurisdicción gubernamental. Tony pensó que el mundo aún no podía carecer de superhéroes, porque para muchos problemas, dejar que la gente común los resolviera no solo no los solucionaría, sino que también podría desperdiciar más vidas en vano. Por lo tanto, los superhéroes tenían su propia forma de ser utilizados. Tony comprendía muy bien este punto. Para no poner en peligro la vida diaria de los superhéroes y, al mismo tiempo, proteger la paz mundial, se requería un grupo que no estaba sobre la mesa. Yo mismo elegiré a los miembros. Tras pensarlo bien, Tony se puso su armadura y salió volando. Ahora sí que había decidido formar un equipo a su medida para contrarrestar a esos criminales con superpoderes. Ya había pensado en un nombre. Llamémoslo los Illuminati. Cariño, ¿qué ocurre? Los padres de Artoria, Howard y María, que habían fingido su muerte durante muchos años, vivían tranquilamente en una base remota. Poco a poco, aprendían sobre las tendencias sociales y la seguridad de su hija mediante modelos de vida ficticios. Los acontecimientos ocurridos tiempo atrás habían trastocado por completo la visión del mundo de la gente común. Sin embargo, lo único que alegraba a los dos ancianos era que Artoria no hubiera ido al lugar de los hechos a enfrentarse a aquel tipo tan poderoso como un dios. Esto les produjo un gran alivio. La niña por fin había dejado de ser una superheroína. Pero ese día, como de costumbre, Howard, que estaba haciendo el mantenimiento del equipo, se quedó inmóvil, como una estatua. Esto preocupó mucho a María. Dejando el café que tenía en la mano, María se acercó a Howard y miró en la dirección en la que él miraba. Había innumerables líneas de código que parpadeaban rápidamente. Hay un problema con estos datos. Algún tipo astuto obtuvo algo de la red virtual, no sé qué. La expresión de Howard era muy seria. Ya había descubierto esta situación 2 veces, pero nunca había dado con el paradero del otro. Esta vez, por fin lo había encontrado. Este tipo se escondía durante años. Si no lograba atraparlo esta vez, podría dejar que ese canalla escapara de nuevo. Para Howard, eso sería una deshonra. ¿Vida electrónica? ¿O inteligencia artificial? Interesante. La sangre del científico, que llevaba mucho tiempo sin hervir, volvió a hervir en ese instante. Howard esbozó una sonrisa de satisfacción. No tenía ni idea de que estaba a punto de atrapar a un pez gordo, un pez que, además, era pariente suyo y conocido. Aquello podría considerarse un reencuentro largamente esperado, con la condición de que lograra atrapar al otro. ¿Tú? ¿Te gustan estas cosas raras y extrañas? María miró a Howard así, conmovida. Era una sensación similar a la de cuando eran jóvenes. Aunque a ambos les habían inyectado agentes especiales anti-envejecimiento a lo largo de los años, el tiempo no perdonaba a nadie. Su hija había crecido tanto que María sentía que había pasado toda una vida. Quizás estaba vieja. Su añoranza por su hija se hacía cada vez más intensa.
De verdad quería ir a ver a Artoria ahora, abrazar a su hija y besar sus mejillas. No te preocupes. La veremos pronto. Aunque tecleaba rápidamente, Howard notó el estado de ánimo de María. Después de tantos años de matrimonio, a veces sobraban las palabras. Una sola mirada bastaba para comprender lo que la otra persona quería decir. Sabía que María extrañaba a Artoria. Aunque él también la extrañaba mucho, Howard consoló a su esposa. Me quedaré contigo. Howard conocía a María, y María conocía a Howard. Aunque solo fue un consuelo, María se sintió mucho mejor. Le puso la mano en el hombro a Howard y le habló con ternura. Con una mano en el teclado y la otra sobre la de María, la emoción que sentían no necesitaba más palabras. Mientras los dos ancianos se dedicaban a demostrar su afecto de décadas, Artoria, al otro lado, se sentía inquieta. Ante ella se encontraban el anciano, una figura importante a la que no podía permitirse provocar, y Gaia, una titánide a la que no podía permitirse ofender. Se sentía como una novata atrapada entre un poderoso personaje y una titánide, bajo una presión inmensa. Sobre todo por la forma en que Gaia la miraba, Artoria presentía que algo no andaba bien. Ya que estamos aquí sentados, dejaré de hablar en acertijos. Gaia, como diosa, debes comprender que el mundo actual ya no necesita dioses. La anciana era sin duda una figura importante, al abordar un tema tan delicado. Al oír esto, Artoria sintió que el aire a su alrededor comenzaba a solidificarse. La sensación más directa fue la baja presión que emanaba de Gaia, lo cual la incomodó. Secándose suavemente el sudor frío de la frente, Artoria miró con admiración a la serena anciana. Era realmente una figura importante, capaz de mantener la compostura ante semejante aura. ¿Has terminado? Hechicero supremo. Entiendo lo que quieres decir, pero no tengo intención de participar en asuntos humanos. La persona que soy hoy ya no es la diosa madre tierra del pasado. No sé qué pensaba Gaia, pero finalmente recuperó la compostura y habló en voz baja. Comprendía perfectamente su situación. En un mundo sin fe, los dioses eran, en efecto, innecesarios. Ella, la diosa madre tierra, hacía tiempo que había perdido a todos sus creyentes. Ahora era simplemente un ser poderoso no humano, sin ninguna relación con la humanidad. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber.